Teca, feliz Navidad. Feliz Navidad, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo pasaste Navidad? La verdad, bastante bien, ya sabes, familia, cerveza, vino, lo desea. Ahorita, de hecho, no estoy aquí, güey. Estoy, creo que en Praga. Ah, no, es Navidad. Estoy en un vuelo, güey, rumbo a Europa. ¿Estás en un vuelo en Navidad? Sí, estoy en vuelo Pero navideño. qué bueno que estás aquí porque yo, como te quiero mucho y te aprecio mucho, te tengo un regalo navideño. Ay, y por favor, que sea lo que pienso que es. Un regalo navideño para que puedas defenderte de todos esos enemigos jurados que te has hecho a lo largo de la vida. Güey, con esta espada por fin podré enfrentar en un duelo a muerte a Sun Tsunegi. Sí. Duelo a muerte con cuchillos. De la muerte con cuchillo. Amigo, ¿verdad? y yo no me puedo quedar así sin un regalo, porque sabes que yo también te tengo un regalo. Ay, ¿cómo Así, crees? para que Qué seas padre. feliz, para que estés contento, para que la pases bien y finalmente puedas hacer lo que más te gusta. Mira, lo tengo justamente acá. Un lápiz, hermano, gigantesco. ¡Un lápiz! Sí, ya podré escribir todas esas fanfics en Wattpad de ti y yo. Es que quiero que seas trazo, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Tengo un regalo más importante. A ver. Un regalo totalmente desconocido que lo tengo aquí. Que me disculpen los demás regalos. Perdóname, Joana, creo que se rompió tu nuevo iPad. Pero así es, hermano. Jálale, güey. Ábrelo. ¿Para quién es? Es para alguien muy especial. ¿Sabes quién es? Una persona que estuvo chingando durante años. Una persona gran fanática del podcast. ¿Qué dice? ¡Oh, sí! ¡Imperio Japonés parte 4! ¡Oh, sí, carajo! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. ¡Imperialista la verga! ¡Ay, qué rico! Interesante. Amigos, feliz Navidad. Feliz ¡Feliz Navidad, Navidad! Teca, feliz Navidad. Feliz Navidad. No Merry venimos Christmas. nada navideños, güey. Venimos Nada de navideño. negro. Venimos de negro. Es que nosotros somos Team Saturnalias. Somos Team Saturnalias. Team Saturnalias. Pero ojalá ustedes hayan tenido una excelente Navidad, hayan comido su pavito, sus papitas, los romeritos. comieron no. romeritos. Guácala, Eso, güey. romeritos Si comieron no, güey. romeritos, No son güey. bienvenidos en esta mesa. Guácala. Sáquese con su mugrero. El que diga, ay, sí, pero los romeritos sí están ricos, güey. No mames, seguramente a ti te gusta el pápalo. El pápalo, güey. Sí, güey. La gente que come romeritos es la misma que come pápalo. Apenas que fui a Oaxaca, le di chance al pápalo. Recordé y dije, a ver, vamos. No, güey, pinche horrible, güey. Güey, es de las top Horrible. 3 cosas que si se extinguen nadie los va a extrañar, No, güey. pa' más, extingamos, güey. Extingamos el pápalo, Campaña güey. de desprestigio contra el pápalo. Fúnenlo. Funen al pápalo. Oh, pues amigos, Y al ustedes... Gerson. Y al Gerson también. Sí. Y al Gerson también. Ya tendremos su memoria en el capítulo de Año Nuevo. Pero amigos, ustedes están en lo correcto. No están soñando. Pellizquense. Van a ver que esta es la realidad. ¿Así es? Estamos por fin hablando del Imperio Japonés, parte 4. Muy bien, te mereces un buen aplauso. Un aplauso, un aplauso. Ya ves, Santa Claus sí los escuchó. Cohetes. Tronando palomas, güey, así en la Sí, noche. güey, sí, no mames. Güey, estaba viendo que el primer capítulo del Imperio Japonés, güey, salió en el 2021, güey. O sea, sácate al penacho, güey. Es como el quinto o sexto capítulo. Sí. Y después de 4 años, se las Enos hicimos aquí. valer. Enos aquí. Y Enos todo aquí. gracias a Kiru, que tomó la estafeta de César, que tomó la estafeta. Bueno, no recuerdo quién, pero mira, siempre hubo gente a pie de cañón pidiéndonos el Imperio Japonés parte 4. Y enos aquí el día de hoy. Así Bastante es. imperiales. Bastante imperiales el día de hoy. Pero ya no tenemos los gorritos japoneses, ¿verdad? No, Están es en que, tu güey, casa. salió así muy de la nada. Sí, hubiéramos hecho algo bastante japonés, Salieron pero de San Isidro. salieron de San Isidro a las 2 que 3 de la mañana. Por eso no tenemos el día de hoy ninguna indumentaria japonesa, pero tenemos cosas navideñas. Oye, ¿y qué más navideño de hacernos una chaqueta mental? No, de burlarnos, güey, de la derecha mexicana este Sí, día, sí, güey. sí, sí. Yo me quiero burlar de la derecha mexicana el día de hoy, porque ya saben que nosotros somos chairos, progres... Rojos. Rojos. Aquí somos rojos. Rojos que aprovechan el capitalismo a su favor. Puñetas. Y quiero burlarme de la derecha mexicana, güey. De aquellas personas que decían...
Please, Donald Trump. Please, Donald Trump. Come and help us. Donald Trump. I need you inside of me, Donald Trump. Please, Donald. Please come. Please come, Donald. Please come, Donald. Donde justamente decían, estaría buenísimo que Donald Trump nos invadiera como un querido empresario magnate mexicano llamado Salinas Pliego. Sí. ¿No? Ay, qué ganas de ser Venezuela, ahora sí, ¿no? Ajá, hijo de su pinche madre. Ajá, sí. Ajá. Donde justamente, pues ya vimos que a nuestro queridísimo Salinas Pliego le sale más barato desprestigiar y hacerse presidente que pagar sus impuestos. Pagar sus impuestos. Por lo cual, pues está deseoso de la invasión de Estados Unidos a México. Sí, sí. Una intervención militar. Pero de repente, resulta y resalta que hace unos días Claudia Sheinbaum, nuestra querida presidenta, y el querido presidente Donald J. Trump se reunieron. Se vieron las caras. Los encararon, ¿eh? Güey, y donde inclusive una reportera de TV Azteca se acercó a Trump preguntándole que qué pedo con Sheinbaum y Trump dijo, es una gran mujer, la respeto mucho. Ok. Y luego se les vio muy felices a los dos conviviendo, Ajá. ¿no? Donde tuvieron unas pláticas, donde justamente, pues de hecho ya salió, Sheinbaum revela plática con Trump y Carney en palco, ¿no? Después en el sorteo del Mundial, ¿no? Donde justamente es así como, no, sí, estuvimos conversando de cosas chistosas, del fútbol, ¿no? Del fútbol. Y básicamente dijo, tenemos una excelente relación. Dice, trato amable de Donald Trump no fue personal, sino una muestra de respeto a México. Que si tú eres una persona de derecha que está deseando que Donald Trump invada México, perdóname, pero se te acaba de caer absolutamente todo. Sí. ¡Pendejo! Búrlense de él, ríense del ríense Gerson. de ese menso. Insultos que van a doler en 5 años. Tu papá pensó que Trump iba a invadir México. Sí. Tu papá era libertario, güey. Tu papá era fan de Milei. Tu papá era fan de Milei, güey. Oye, pero si nos invaden, nos van a callar la boca después, ¿eh? Ah, está bien. Y tendremos que arrepentirnos y decir y tendremos que pelear. Y tendremos que pelear. Los chivos expiatorios, Así cargando la bandera de todo. Pero bueno, ya cuando ese momento pase, seguiremos contando la historia a todos ustedes. Yo un chismecito, escuché un chiste muy cagado de los libertarios. ¿De cuántos libertarios se necesitan para cambiar un foco? ¿Cuántos? Ninguno, el mercado lo cambia solo. Bueno, solo cuando baje el costo de oportunidad. Entonces, ahora sí, comentarios antes de este bonito capítulo. Para más, ni lo voy a leer porque sé que está ahí. Kiru escribió Imperio Japonés parte 4. Gracias, Kiru, por estar ahí. Te queremos mucho. Mirelia Feraes 5070 dice, saludos desde Ecuador, aunque les cague. Saludos. Saludos. ¿Qué más? Dice Rafael Madrigal Gastelum 7272. ¿Qué onda, tontos? Un saludote. Siempre los escuchaba por Spotify, pero decidí empezarlos a ver en YouTube para ver las mamadas que hacen y las imágenes que nunca sube Iker. La cerveza modelo sabe mucho mejor que la carta blanca. Y ese güey, ¿Sabritones negros? Sabritones negros. ¿Hay sabritones negros? ¿Negro? ¿Mis sabritones negros? ¿Sabritones negros? ¡Negros! Güey, se escucha bastante bien, ¿eh? A lo mejor es lo que le faltaba al sabritón para convertirse en el pináculo. Con lo que vas a decir, en hermano. el pináculo de las botanas. El pináculo de las botanas es el mío. Comunista de izquierda no existe. Lee los escritos de Lenin. Está bien, güey. Está bien, güey. Sí, pinche al aire. Sí. Mira, aquí dice, yo los conocí, dice Edgar A.G. Yo los conocí con el video de Josué Fouché. Ponían un corte de la película que decía Poder Absoluto, jajaja. Y se burla de que fuimos educados con libros de texto. Pues tú no. Todos fuimos educados con libros de texto, ¿no? Ese güey se educó en TikTok, dice. Perdóname, pero yo iba en una de las primarias más elitistas de México y nosotros teníamos los libros de texto. Sí. Sí, son obligatorios. Nice, mira, dice... Imagínate que no los van a poner en la secundaria técnica Romero Rubio número 376. No, pues no, pues sí, si nosotros lo teníamos. Ajá. No está. O donde iba mi papá en la República de Cuba. Me dice Dani Ortiz, saludos mis queridos tonotos desde Guatemala, son geniales, llevo casi un año escuchándolos y créanme que me he divertido, aprendido y filosofado con ustedes. Sigan adelante mis estimados. Postdata, no se olviden de la Segunda Guerra Mundial, pues tampoco se olviden usted, señor podescucha que nos escucha allá en casita. ¡Wow! Y suena la muchedumbre, ¿no? Como Toño Esquinca. Como Toño Esquinca. ¡Wow! Yo como Toño Esquinca. Denle seguir para que podamos compartir todos en la Segunda Guerra Mundial. Toño Esquinca, yo te quiero mucho. Toño Esquinca, ¿qué pedo? Güey, te dije eso de que cuando conocí a Toño Esquinca no sabía qué decirle. Yo así de...
wow. Y yo, ¿por qué no me diste mis boletos de los Arctic Monkeys, culero, y tú marqué muchas veces y nadie me contestó. Sí, güey. Pedro Salazar 3510 dice: Tonotos, mis historiadores de confianza, vengo de Spotify y sé que les vale madres, pero les comento que son mi podcast número 1 este 2025 con 4,928 minutos. Sigan así, los escucho desde hace 2 años y entre el trabajo y los tiempos muertos los escucho. Lo menos para ustedes y lo menos para ustedes y el podcast el siguiente año, 2026. Gracias, Pedro Salazar. Un agradecimiento a todos ustedes que todavía somos su podcast número 1. Fucking rifados. O sea, güey, si son 4,900 minutos, significa que el cabrón escuchó al menos 50 capítulos. Qué locura. Qué locura, Qué locura, güey. Sí. Me dice Fátima Corazón, dice, qué decepción, como que los pueblos del mar no eran veracruzanos. Qué bueno, Tonotos. Ojalá y hablan acerca del sincretismo a lo largo de la historia, aparte de la Navidad. Eso también. Pepe Sarasua 17 dice: la frase, la historia la escriben los vencedores, no va con los pueblos del mar, porque ellos le partieron la madre a todos los pueblos y nunca escribieron nada de sí mismos. Los pueblos ellos derrotaron fueron los que escribieron sobre los pueblos del mar. ¿Sí es cierto? Sí, es cierto. Toda la razón, toda la razón. Toda la razón. Uno más dice, a ver, vamos a agarrar uno al azar, dice Jorge Velázquez, bendita sea Teca, es Peloponeso. Ponte al tiro. Iker está bien. XD, saludos, Tonotos. Ok. Y bueno, Austin CDMX, es el último que vamos a leer ahorita, dice: me encanta este podcast porque así se agarran los falos para hablar de historia. No se guardan nada, la tienen en la mano y hablan con el trozo de verdad. Por eso los amo, mis tontos. Mi mapita sensual, macho de izquierda, y mi pronto español, patas sensuales. Güey, así te voy a decir, el patas sensuales. El patas sensuales, güey. Sí. Iker, el patas sensuales, Linazazoro. Iker, el patas sensuales, Linazazoro. Y yo soy Teca, el macho de izquierda mancilla. El macho de izquierda mancilla. Carajo, híjole. Güey. Híjole. Yo soy el macho de izquierda. El macho de izquierda. Ajá. Mira, está bien, mira. Aquí nada más para terminar, dice Tatsari, que tiene mucho que ver con el comentario que acabas de leer tú. Apoyo que la vulgaridad es resistencia. Entonces, ¿no? Y como somos bien resistentes, pues ahí les va el Imperio Japonés parte 4. Chingan a su madre. Pues chingan a su... Imperio Japonés parte 4, mi hermano. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Pues así bueno. que, a ver, yo les voy a resumir rápido lo que es el Imperio Japonés. Antes de donde nos quedamos, que según yo fue la reestructuración Meiji. Exactamente. O Meiji, o Meiji. No, Meiji. Meiji. Y bueno, a ver. Para larga historia corta, para aquellos que no escucharon las primeras 3 partes, donde una se escucha medio culero y 2 se escuchan un poco raro, resulta y resalta que el Imperio Japonés fue básicamente cuando, pues después de la apertura occidental del Japón, donde ya empiezan a tener este tipo de modernizaciones al estilo europeo, los japoneses se dieron cuenta de algo. Ellos también podían ser un imperio. Dijeron, uff. Ya se cayeron los shogunatos. Exacto. Ya los warlords no existen, ya nos llevamos bien entre todos y estamos modernizados. Y aparte, no tenemos recursos. ¿Y cuál es la manera más fácil de obtener recursos de manera pronta? Comerciando. Robándolos. Claro que no, robándolos. Entonces dijeron como, güey, algo que aprendimos de los occidentales. Acuérdense que mandaron a muchas personas alrededor del mundo, sobre todo a Estados Unidos y Europa, para aprender los sistemas económicos y políticos. Ya está educativos. Y educativos de Oriente, ¿no? De Occidente, perdón. ¿No? Donde justamente ellos dijeron, no, pues nosotros estamos un poco retrasados en ciertos aspectos. Y nos dimos cuenta que en vez de aislarnos, ¿no? De quedarnos todos encerraditos, lo que debimos haber hecho es expandirnos. ¿Por qué? Los recursos van a ser más baratos. Sí. Vamos a tener un poder militar que nosotros merecemos, porque si resistimos tantos años encerrados, imagínate lo que podemos hacer si nos expandimos. Sí. Y si los europeos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Juanito no. ¿Por qué Juanito no? Por lo cual, pues básicamente empiezan a modificar absolutamente todas las estructuras internas, políticas y sociales, y comienzan el expansionismo japonés, creando el primer y único imperio japonés. Japón. Exacto, ¿no? Y aparte también estaba, pues, la interrogante, ¿no? Que, o sea, era como la amenaza muy palpable que le dijeron a los japoneses, que ellos creo que la tenían muy presentes, en el que o se modernizan o los colonizan, ¿no? Así casi. Sí, de que... así como ya viste lo que hicimos en Indochina y lo que le hicimos a los chinos, ¿no? Con las guerras del opio. Y fue como de, hermano. No, y también en ese momento, estamos hablando del 1800 y picolín, ¿no? Antes de que empezara la reestructuración Meiji, pues Japón, ¿no? Entiende que si sigue aislado, pues acabaría como China frente a las potencias occidentales, que ya también les contamos qué pasó con la guerra del opio. No, y que sufrieron una probadita del poder occidental
cuando la batalla naval de Hokadate, los gringos bombardean lo que es los puertos de Kasuga y... donde bombardean los puertos. Y pues básicamente sí fue como de... Jeje, necesitamos hacer algo. Sí, y ahí es cuando, bueno, recordemos, no sé si los contamos en los capítulos pasados, porque el 3 fue como parte 2, pero es como... estuvo raro. Estuvo extraño, pero pues pasa algo muy interesante cuando pasa la reestructuración Meiji, es que pues se abolen los feudos, ¿no? Termina el sistema feudal, ¿no? Sí. Entonces se crea como este sistema que tienen ahorita de prefecturas y se empieza a obligar a la nobleza samurái. Prefecturas, ¿no? Las prefecturas, exactamente. Las prefecturas, ¿no? Eran bastante perfectas. Y se obliga a la nobleza samurái a convertirse, pues ahora sí, en burócratas o en militares del nuevo estado, ¿no? Güey, entonces, crean la burguesía. Claro, ¿no? Entonces, sí, crean las burguesías. Pues empiezan a traer pues tecnología de Occidente, empiezan a copiarse estos modelos europeos y estadounidenses, empiezan a fortalecer el Estado central, pero también, mira, vamos a ver un salto para atrás, vamos a regresar a 1868 con la restauración Meiji, ¿no? Que pues marca como el fin del shogunato Tokugawa y pues el regreso del poder al emperador. Así es. Eso es muy importante porque ahorita lo veremos, ¿no? Pero pues aquí lo verdaderamente importante es lo que vino después, ¿no? Que es un cambio tan acelerado que Japón pasó de ser un país feudal a una potencia imperial en menos, fíjate esto, güey, de 40 años. O sea, literal fue el speedrun histórico. Así dijeron, güey, ¿cómo le podemos hacer para ponernos a la par de las potencias occidentales? Pues tenemos que cambiar las cosas así. En putiza, papi. Así, entonces, sí, literalmente. ¿no? Entonces, pues justo con la restauración, pues se establecen las habilidades prácticas y se consolida el sistema político bajo el emperador del Japón, que antes estaba en manos del shogunato Tokugawa, ¿no? Entonces, pues las metas del gobierno restaurado, pues fueron expresadas por el nuevo emperador en la carta juramento, ¿no? Que también pues se las pondremos ahí en las fuentes al final del capítulo. Entonces, pues la restauración pues lleva enormes cambios en la estructura política y social de Japón y pues se extiende como a finales del periodo Edo, ¿no? Que le dicen el shogunato Tokugawa tardío, ¿no? Entonces, el comienzo de la era Meiji, pues se extiende del 68 hasta 1912. O sea, casi antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho fue el responsable de la emergencia de Japón como una nación modernizada a principios del siglo XX, ¿no? Y pues en los primeros años de la restauración Meiji, estamos hablando de 1890, pues el Estado se estructura siguiendo un modelo prusiano, ¿no? Estos güeyes agarraron una constitución prusiana, literalmente fue copy-paste, conservaron la autoridad del emperador, pero dándole poderes a la dieta imperial y a los otros organismos, que lo dicen por ahí, la democracia Taisho, ¿no? Ajá. Justamente me gustaría hablar un poco de los artículos que son bastante importantes, que la carta se firmó en 1889, digo la constitución del imperio de 1889, como de jure. Es decir, estaba ahí establecida y se iba a respetar, pero no existía totalmente. Sí. ¿No? Acuérdense que este tipo de leyes pueden ser de jure y de facto. Y de facto. ¿No? De jure es básicamente que están ahí, independientemente si existen o no escritas, y de facto es que ya son aplicables y reconocidas. Entonces, en este caso, la Constitución formalizó la estructura política del nuevo imperio japonés, ¿no? Y otorgó muchísimas responsabilidades y poderes al emperador. Eso es muy interesante, ¿no? Donde, vamos a hablar de algunos, el artículo 1 indica que el imperio del Japón será reinado y gobernado por una línea de emperadores ininterrumpida por los siglos eternos. Sí. Ojo, porque recuerden que para este entonces el emperador se empezó a considerar como un dios, como los emperadores chinos. Sí. ¿No? O sea, este güey era él. Sí. El trono imperial será sucedido por los descendientes varones imperiales de acuerdo a la disposición de la ley de la Casa Imperial. El emperador es sagrado e inviolable. El emperador es la cabeza del imperio, reúne en sí mismo los derechos de soberanía y ejerce según las disposiciones presentadas en la Constitución. El emperador tiene el poder legislativo con el consentimiento de la dieta imperial. El emperador sanciona las leyes y ordena promulgarlas y ejecutarlas. El emperador convoca la dieta imperial, la abre, la clausura y la prorroga y disuelve la Cámara de Representantes. El emperador tiene el mando supremo del ejército y la marina. El emperador determina la organización y el régimen de paz y del ejército y la marina. El emperador declara la guerra, hace la paz y concluye tratados. Esto es muy importante. El emperador declara el estado de sitio. El emperador confiere títulos de nobleza, grados, órdenes y otras señales de honor. El emperador decreta la amnistía, el indulto, la conmutación de las penas y la rehabilitación. Y la regencia se instituirá de conformidad con las disposiciones de las leyes de la Casa Imperial. Ya, o sea, le faltó firmar.
Atentamente, el emperador. Atentamente, el emperador. Todo para ¿Y quién mí. escribió todo para esto? Miguelito. El emperador. Sí. No, y esto lo escribió la dieta imperial. Exacto. ¡Ojo! Sí. O sea, justamente el gobierno, tanto local de todo el Japón, dijeron, güey, dale todo al emperador Sí, güey. para evitar que otra vez se destruya toda esta nueva organización social y política y otra vez tengamos warlords o shogunes, ¿no? Que pues básicamente tenían más poder que el emperador. Sí. Es como, no, güey, el emperador todo. Ya. Ya de una vez. Sí. Y pues justo, bueno, aquí ya vieron que el poder se empieza a centralizar, como dicen por ahí, y nace algo que le dicen, bueno, no que le dicen, sino pues el nacionalismo japonés, ¿no? O sea, llegamos más o menos a la época de la Gran Depresión, el mundo y Occidente ya sabíamos que pues estaba un poco, ya le habían sacado las rueditas y pues todo el mundo estaba patas para arriba con la Gran Depresión. Entonces Japón, como otros países, pues se convierte al que se ha clasificado ya modernamente como un sistema fascista, con todas sus letras, ¿no? Sí. Aunque justo este singular sistema de gobierno pues era muy parecido al fascismo, probablemente debido a las diferencias culturales también, había muchas diferencias entre ambos sistemas y por eso no se le llama como fascismo japonés, se le llama como pues el nacionalismo japonés, que digamos que son como la misma gata pero revolcada, ¿no? Entonces, pues la diferencia con el Adolfito y con el Benito, ¿no? Es que Japón tenía dos objetivos económicos para desarrollar un imperio en Asia. Le dijeron, oye, güey, ¿tú qué quieres hacer? Tu imperio japonés, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Primero, como los europeos, pues nace una industria militar japonesa, ¿no? Doméstica, que es muy estrechamente controlada, ¿no? Como tiene tintes de corporativismo casi, ¿no? Sí. Y pues en segundo lugar, debido a la falta de recursos en Japón, pues sabemos que Japón es una isla, no tan grande como algunos territorios en Europa, y tampoco porque, o sea, dices, bueno, me voy a expandir, pero no me puedo expandir a otras islas, tengo que empezar a conquistar otras partes para poder obtener más recursos, ¿no? Entonces, pues con este crecimiento del sector industrial, para poder mantenerlo, pues las materias primas como el hierro, el petróleo y el carbón, pues en gran parte se habían de importar, a pesar de que el país tenía pues una muy pequeña parte de estas, ¿no? Pero pues si querías crecer exponencialmente, güey, si quieres crear el imperio como lo quieres crear, necesitas mucho más hierro, mucho más petróleo y mucho más carbón, que Japón no tenía. Y justo pues empiezan a voltear a sus vecinos, ¿no? Dicen como de, a ver, nosotros para poder conquistar, ¿a quiénes vamos a conquistar? Porque, a ver, es muy peligroso, estamos rodeados de colonias europeas. Sí. ¿No? Entonces es bastante peligroso atacar a cualquiera, ¿no? Porque podemos hacerlo, pero ¿quién es el ideal? El ideal. ¿Cuál es el ideal para poder justamente invadirlo, atacarlo y conquistarlo? ¿No? Necesitamos un territorio vasto. Sí. Que tenga los recursos que necesitamos, que esté cerca y que no sea europeo. Y que no sea de nadie más, ¿no? Porque se lo tengo más. que quitar a alguien. Porque justo lo que les contaba ahorita es que gran parte de todo lo que tenían de estos materiales, del hierro, el petróleo y el carbón, pues venían de Estados Unidos y de algunas potencias europeas. Entonces, a ver, si te metes a robarle territorios a las potencias europeas, te disparas en el pie. Sí, claro. Porque a lo mejor lo vas a obtener de los territorios que robaste, pero ya no te lo van a vender, ¿no? Exacto. Sí, no, y puede escalar a algo más grande. Tienen justamente Estoy diciendo mucho justamente. Tienen el ejemplo de lo que le pasó a la dinastía Qing, ¿no? Con las guerras del opio. ¿Qué pasa cuando te metes con un europeo? Te metes con todo el avispero, literalmente, ¿no? Entonces, pues Japón dice, hagamos algo. Hagámoslo. Tengo un territorio muy cerca, que es China y Rusia. ¿Con quién nos vamos primero? ¿Con quién vamos primero? Rusia es una superpotencia que podemos atacar prontamente para el control de ciertas islas, para tener un control pesquero y sobre todo de minas de carbón y petróleo, porque tenemos acá Siberia. Y se cuenta el chismecito que ahorita los rusos están peleando con mucha gente allá y que va a haber un conflicto bastante grande. Entonces creo que es buena idea irnos contra los rusos, no si antes estar bien preparados. No, y tenemos que estrenar nuestro ejército. Tenemos que estrenar nuestro ejército. Por lo que Japón de repente voltea a una pequeña península. Así chiquita. Pequeñita. Que se llamaba Manchuria. Corea. Ah, Corea. Corea. Librando la primera guerra sino-japonesa de 1894 a 1895, donde giró en torno al control y la influencia sobre Corea bajo el gobierno de la dinastía Joseon, ¿no?
Corea había sido tradicionalmente un estado tributario del Imperio Qing de China que ejercía una gran influencia sobre los funcionarios coreanos conservadores agrupados en torno a la familia real del reino Joseon, es decir, la dinastía coreana. Sí, sí. El 27 de febrero de 1876, tras varios enfrentamientos entre aislacionistas coreanos y japoneses, Japón impuso el Tratado Japón-Corea de 1876 que obligaba a Corea a abrirse al comercio japonés. Esta ley impidió que cualquier otra potencia dominara Corea, con la intención de poner fin a la centenaria soberanía. Ya tenemos capítulo, ¿no? De la guerra sino-japonesa. No. Oh, eso sí. No tenemos. Es este. Bienvenidos al capítulo de la acabó el guerra Imperio japonés. El 4 de junio de 1894, Corea solicitó ayuda al Imperio Qing para reprimir la rebelión de Donghan, ¿no? Que fue una rebelión que tuvo lugar entre el 11 de enero de 1894 y 25 de diciembre de 1895, donde los campesinos seguidores de Donghan hicieron un movimiento neoconfuciano que rechazaba la tecnología y los ideales occidentales. Neoconfuciano, está loco, güey. Sí. Ajá, o sea, religiosos. Sí, claro. Ajá. El gobierno Qing envió 2.800 tropas a Corea y los japoneses respondieron enviando una fuerza expedicionaria de 8.000 tropas, llamada la Brigada Compuesta Oshima. ¿No? Las primeras 400 tropas llegaron el 9 de junio a la ruta de Seúl y 3.000 desembarcaron en Incheon el 12 de junio. El gobierno Qing rechazó la sugerencia de Japón de que Japón y China cooperaran para reformar el gobierno coreano, y cuando Corea ordenó y exigió que Japón retirara sus tropas de Corea, los japoneses se negaron. Mandaron 8.000 tropas y fue sí. Ya liberamos... Sí, tú tienes 2.000, güey. O sea. Ajá, ya liberamos este territorio de los conflictos que tenía. Sí. ¿Por qué me voy a salir? Por lo que, a principios de junio de 1894, 8.000 tropas japonesas capturaron al rey coreano Gojong en el Palacio Real de Seúl y el 25 de junio instalaron un gobierno títere en Seúl. El nuevo gobierno coreano pro-japonés otorgó a Japón el derecho de expulsar a la dinastía Qing mientras Japón enviaba más tropas a Corea. Por lo que dijo China, oye, ese es mi estado vasallo, hermano. Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, cambiaron pues, la marioneta que estaba, que era a favor de China, por una a favor de Japón. Por lo que empieza la Primera Guerra Sino-Japonesa. Sí. Las tropas terrestres japonesas derrotaron absolutamente a todas las fuerzas chinas en la península de Liaodong y destruyen la armada china en la batalla del río Yalu. Toda, güey. O sea, imagínate, destruyeron casi el total de la marina de China, güey. O sea, ¿sí? Los dejaron en pañales. Sí. Se firmó el tratado de Shimonoseki entre Japón y China y se dio la península de Liaodong y la isla de Taiwán a Japón. Tras el Tratado de Paz, Rusia, Alemania y Francia obligaron a Japón a retirarse de la península de Liaodong en la Triple Intervención. Y poco después, Rusia ocupó la península de Liaodong construyendo una fortaleza de Port Arthur y asentó la flota rusa del Pacífico en el puerto. Alemania ocupó la bahía de Jiangzhou, construyó la fortaleza de Tsingtao y asentó la escuadra alemana en Asia Occidental, Asia Oriental. ¿No? Pues lo que pasó básicamente es que, como dije, los europeos vieron que de la noche a la mañana Japón ya tenía territorios fuera de sus islas. Y los europeos dijeron como, oye, hermano, esto está interesante y pegriloso. Y los japoneses dijeron, oye, está divertido esto de que... Está padre esto de conquistar, güey. Ya me gustó, ¿no? Sí, claro. Y qué cagado, fíjense esto. Teca dijo que les ganaron la isla de Taiwán, pero en mis fuentes dice que es la isla de Formosa, que es la misma, pero vean lo interesante que es leer de fuentes diferentes. Ah, y ojo, Formosa, antes de que se la dieran a China, era de España. Sí. Sí, Formosa era una colonia española antes de que se las quitaran. Sí. Entonces, sí, pues chido. justo, le dan eso. Entonces, pues después de esta guerra, pues ahora sí que el dominio en la región pasó de China a Japón, ¿no? Y luego, justito, tantito después, pues llegamos con el siguiente actor de los conflictos con los japoneses, que eran, pues, los rusos, ¿no? Los rusos, como siempre, tienen la maldición de que en Rusia es un frío de la patada, se les congelan los tanates cada que llueve. Y pues los rusos, como siempre, desde que empezó su historia, han estado buscando un puerto de aguas cálidas, ¿no? Si Rusia tiene un problema o han escuchado de alguna guerra de Rusia con alguien, lo más probable es que sea por el acceso a agua cálidas. Así es. ¿No? En el Océano Pacífico, ¿no? Y un antecedente de de los conflictos que empiezan a tener ya el directo es la rebelión de los Boxers, que también tenemos que hacer un capítulo. No, eso sí lo tenemos, güey. ¿La rebelión de los Boxers? Sí, tenemos un capítulo de algún lugar hablamos. Seguramente lo hablamos en Imperio Japonés parte
¿3? No sé, güey, no sé. Pero estoy seguro que sí hemos hablado de ellos. Que también se llama la Alianza de las 8 Naciones, que inicialmente fue la milicia Boxer contra los chinos, pero se llama la Alianza de las 8 Naciones, ya que 8 naciones se unieron en contra de la dinastía Qing, ¿no? El Imperio Británico, Rusia, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Austria-Hungría. También con ayuda de Países Bajos, España, Bélgica y el Pacto de Defensa Mutua del Sudeste de China, a partir de 1990. Ya. ¿No? Que básicamente pues, le dieron en la torre nuevamente a la dinastía Qing, que pues principalmente fue porque los chinos tenían mucho miedo de la influencia que estaban dando ya diferentes actores, incluyendo Japón incluyendo la expansión del Japón, ¿no? Porque sí, de repente fue como de, su máquina, estos cuates no traen buenas ideas. No, y es cuando ya empieza a tener conflictos directos también con Rusia. Sí, y ahí es cuando te digo, cuando ya Japón se le pone muy claro con la rebelión de los Boxers de no te puedes meter con estos güeyes. O sea, ya viste lo que le pasó a la dinastía Qing y fueron todos contra él, literal. 8 güeyes contra ellos y los agarraron a zapes, ¿no? Entonces, pues dijo, bueno, yo no me voy a meter con ninguna potencia, pero ¿qué tal con los rusos, no? O sea, literal, fue un conflicto, la guerra pues, ruso-japonesa. Pues ahora sí que por las ambiciones imperialistas rivales de la Rusia imperial y Japón en Manchuria y Corea, ¿no? Te nos contó pues, el problema que hubo con Corea, pero Manchuria es muy importante para los rusos, pues porque ahí estaba pues la salida al mar, ¿no? La salida al mar que ellos necesitaban, entonces estaban expandiendo pues una de sus líneas férreas, pues para llegar al mar y se topan con los japoneses, ¿no? Porque tras el Tratado Boxer se hablaba que tras la guerra de los Boxers se habla de que tanto los japoneses como los rusos estaban teniendo la posibilidad de estar dentro de Manchuria. Tanto los rusos tenían el control de Manchuria, pero los japoneses tenían la posibilidad de asentar las tropas. Y esto empieza a tener ya muchos roces, pues, directo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque los rusos, al ver este expansionismo, es por eso que asientan su flota naval, ¿no? Porque dicen, no, los japoneses se van a ir contra nosotros ahora, porque si fueron contra los chinos y saben que nosotros no tenemos tantos aliados de este lado, fácilmente pueden declarar la guerra. Y no solo eso, son un chingo de japoneses. Son muchísimos. Son muchísimos. ¿No? Tras el tratado de Shimonoseki, Ryojun había sido entregado al Japón, la ciudad de Ryojun. Esta parte del tratado fue anulada por las potencias occidentales que entregaron el puerto al Imperio Ruso, promoviendo así los intereses rusos en la región. Esos intereses entraron en conflicto con los intereses japoneses y la guerra comenzó con un ataque sorpresa a la flota rusa oriental estacionada en Port Arthur, que fue seguido por la batalla de Port Arthur. Sí, que ahí fue, pues ya se los tuvieron que dar a los rusos, ¿no? Sí. O sea, literalmente fue como de, bueno, vamos a tratar de negociar. En 1903, tuvieron que entregar Port Arthur a los rusos. Y pues justo en estas negociaciones, pues resultaron inútiles. Y ahí es cuando Japón dice, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero negociar con estos güeyes. Ya vi que no se puede, me están quitando las cosas, me están frenando el ímpetu y el momentum que traigo. Pues, ¿sabes qué? Le voy a entrar a la guerra con Rusia para mantener así el dominio exclusivo de Corea. Porque decía, güey, si vamos a conquistar Corea, que sea Corea completo, güey, ¿no? Los japoneses desembarcaron en Corea, cruzaron el río Yalu hacia Manchuria en mayo y desembarcaron más fuerzas en la península de Liangdong, que era dominada por Rusia. En agosto, los japoneses sitiaron Port Arthur, que cayó finalmente en 1905. Y en marzo de 1905, las tropas japonesas tomaron Mukden, la capital de Manchuria, después de duros combates. La flota rusa del Báltico había navegado más de 7 meses y 18,000 millas náuticas desde el mar Báltico para reforzar a la flota del Pacífico. Llegó a la región en mayo y fue interceptada y destruida por la flota combinada japonesa en la batalla de Tsushima. Imagínate, los rusos salieron del Báltico, o sea, de los mares del norte. Cruzaron toda Siberia, rodearon Siberia, rodearon Japón para llegar y ser destruidos en absoluto. Todavía no estaba lista la salida, güey. Todavía no estaba el puerto. Y la guerra concluyó con el Tratado de Portsmouth el 5 de septiembre de 1905, mediante la mediación del presidente estadounidense Theodore Roosevelt. Unos pinches chismosos, güey. Unos pinches chismosos de siempre, güey. El tratado reconoció los intereses japoneses en Corea y otorgó a Japón el arrendamiento de Rusia en la península del Liangdong, el control del ferrocarril del sur de Manchuria, construido por Rusia, y la mitad del sur de la isla de Sajalín. La victoria militar completa de una nación asiática y no occidental sobre una potencia europea y occidental sorprendió a los observadores internacionales y transformó el equilibrio del poder global, con el imperio del Japón emergiendo como gran potencia y el imperio ruso perdiendo prestigio entre las potencias europeas. Imagínate Nicolás II.
O sea, ¿cómo habrá estado el zar? No, pues, güey, o sea, güey, eso es una de las principales causas de la Revolución Rusa de 1917, güey. O sea, literal, o sea, los vergonzosas derrotas, aquí lo tengo, generaron insatisfacción en los rusos con su corrupto e ineficiente gobierno zarista y fueron una de las principales causas de la Revolución Rusa del 17, güey. Que culminó con la Revolución Rusa de 1905, durante la cual la autocracia rusa se vio obligada a hacer concesiones. Sin embargo, en términos más generales, la victoria de Japón dañó efectivamente la credibilidad del dominio europeo en Asia. O sea, fue básicamente como ya tenemos una superpotencia que salió en 30 años, ¿no? En menos de 30 años, que ya está haciendo conquistas y dejó humillado a una potencia europea. Sí, es otro imperio que está surgiendo. O sea, de hecho fue la primera vez que un pueblo no caucásico se enfrentaba y vencía a una potencia imperialista europea, güey. Véanlo así lo pueden ver. Pues fue la primera vez, ¿no? Ahora, las estimaciones de las bajas del ejército ruso oscilan entre 34,000 y 53,000 hombres, con 9,000 y 19,000 que murieron por enfermedades y 75,000 capturados. El número de muertos fue de entre 130 y 170,000 soldados. El emperador Meiji se negó... dice, tras el asedio de Port Arthur, el general Nogi Merusake, que lideró el ejército japonés durante el asedio, sintió tan culpable por la pérdida de muchos soldados que quiso suicidarse ritualmente. Pero el emperador Meiji se negó de permitírselo. En cambio, Maresuke fue el mentor del futuro emperador Hirohito y construyó hospitales. Hirohito. Tras la muerte del emperador Meiji en 1912, Mareusake y su esposa se suicidaron 7 años después del asedio de Port Arthur. Chale, güey. Chale. Pues digo, para ellos que es bastante honorable. Le dicen el seppuku o el harakiri. Bueno, también ante la victoria en la era moderna de una potencia asiática sobre la nación europea, conmocionó todo Oriente y Occidente. Esto, y sobre todo a ojos de Alemania y Austria-Hungría, antes de la Primera Guerra Mundial, vieron a Japón como un potencial aliado para después del estallido de la guerra durante la Pax Armada, ya que Rusia era aliada de Francia y Serbia, ¿no? Y entonces el desprestigio del zarismo ruso envalentonó a Alemania a planificar la guerra en contra de Francia y apoyar a la guerra de Austria-Hungría contra Serbia. Te digo, güey, o sea, gracias a que los japoneses hicieron eso, envalentonaron a los alemanes a entrarle con los rusos, que le entraron con los checos, que le entraron con los serbios y se armó. Pues obviamente ustedes ya sabrán cuál es la siguiente parte de este conflicto. Pues estamos, imagínense ustedes, por 1910, a pocos años de que empiece pues la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, aunque la guerra había terminado con una victoria para Japón, la opinión pública japonesa se vio conmocionada por los términos de paz tan restringidos que se negociaron al final. Sí. El descontento generalizado se extendió por la población tras el anuncio de los términos del tratado, lo que provocó el incidente incendiario de Hibiya, que fue una serie de disturbios que ocurrió en Japón del 5 al 7 de septiembre de 1905, donde las protestas nacionalistas japonesas en Hibiya estaban bastante enojados por básicamente que pensaron que iban a ganar más. Sí, o sea, pues, casi es como de, güey, derrotamos a Rusia, ¿por qué no conquistamos ya Siberia? Pero tú lo dijiste, ¿no? Eran los nacionalistas, eran los que querían el imperio, güey. Tras el incidente estallaron disturbios en las principales ciudades de Japón, incluyendo manifestaciones frente a la legislación estadounidense en Tokio. 2 requisitos específicos esperados después de una victoria tan costosa faltaron especialmente ganancias territoriales y reparaciones monetarias a Japón. Porque usualmente cuando se hacían este tipo de conquistas, conquistabas el lugar y le exigías dinero al imperio que habías conquistado para que pagara los daños de guerra, ¿no? Los costes de guerra. En este caso, Japón, pues sí se quedó Manchuria y se quedó con muchas islas, pero sí fue como de, güey, ¿y dónde está el dinero? No, pero no, o sea, en el acuerdo de Port Arthur, Rusia y Japón se comprometieron a restituir Manchuria a China. Y, a pesar de la insistencia de Japón, no les dieron ninguna indemnización por la guerra. Entonces, pues, güey, no ganaron nada. Sí. Fueron a invadir Manchuria, se quedaron sin Manchuria. A lo mejor sí impusieron un gobierno títere japonés, pero no se quedaron con el territorio. Y tampoco les quedó indemnización. Entonces, los nacionalistas estaban, oye, güey, pues esto de estar imperio está chido, güey, pero si no vamos a ganar nada, yo estoy fuera, pues qué chiste, ¿no? El acuerdo de paz generó sentimientos de desconfianza, ya que los japoneses tenían la intención de conservar toda la isla de Sajalín. Pues claro, güey. Pero se vieron obligados a conformarse con la mitad, a ser presionados por Estados Unidos. Y el presidente Roosevelt optó por apoyar la postura de Nicolás II de no ceder territorio ni pagar reparaciones. Te digo. Los japoneses querían reparaciones para ayudar a las familias a recuperarse las pérdidas de sus padres e hijos, así como fuentes de impuestos por parte del gobierno para financiar la guerra. Sin ellos estaban perdidos. El resultado de las negociaciones de paz de Portsmouth, mediadas por Estados Unidos, fue recibido con incredulidad por la población japonesa en los días 5 y 6 de septiembre, cuando todos los principales periódicos informaron sobre el contenido del tratado firmado en extensos editoriales. O sea que básicamente fue, pues no ganamos casi nada. Sí, ¿no? Ganamos la guerra, pero ¿y qué ganamos? ¿Y qué ganamos? Como resultado,
el primer gabinete Katsura, que era el gobierno de guerra, permaneció en el poder durante el periodo más largo, 1681 días en la historia de la democracia japonesa hasta la fecha. Declararon ley marcial para reprimir los disturbios del 6 de septiembre y se levantó el 29 de noviembre tras el arresto de más de 2,000 personas. Pero el gabinete dimitió el 22 de septiembre tras ratificar el tratado de 10 de octubre como si asumiera la responsabilidad de una guerra perdida. Pues que a ver, los japoneses, ¿qué le vas a decir a tu población enojada, güey? Le vas a decir, el pinche gringo Roosevelt nos dijo que no. Si le decimos que sí, nos vamos a agarrar a catorrazos con ellos. No, tenemos las manos atadas. O sea, de que ellos se fueron, incursionaron. Pero pues mira, después, yo creo que pasando unos pocos años después... Ya hablaremos después de esta guerra porque es muy importante. Pero bueno, sigamos. Sí. Y ahorita justo, pues ya, esto terminamos en 1910 más o menos. Pasan 2 que 3 años y pues justo entra la Primera Guerra Mundial. Ya saben, bueno, Japón, para que ustedes tengan un poquito, estén enterados, pues comerciaba con varias potencias europeas muy, muy importantes, principalmente con los británicos, ¿no? Entonces, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, ya saben que era el primo ayudando al tío, ayudando al sobrino, ayudando al carnal, el vecino, y pues Japón, como tenía relaciones muy pero muy estrechas con el Reino Unido, pues decide entrarle a los catorrazos y ahora sí que pues aprovechando la guerra de Alemania en Europa y pues queriendo también como un imperio ampliar su esfera de influencia en China, ¿no? Entonces pues dice Japón, ¿no? ¿Sabes qué? Pues el Reino Unido, que es mi amigo, mi pana del corazón, mi compita con el que comercio pues la mayoría de las cosas que necesito, y muchas de esas cosas vienen de sus colonias, pues necesito tirar paro. Entonces Japón le declara la guerra a Alemania el 23 de agosto de 1914 y pues obviamente, como ustedes sabrán, Alemania tenía pues varias islas en el Pacífico y dice Japón, pues lo que yo tenía ganas de hacer, mis carnales, era conquistar y ahora pues con todas las de la ley puedo irme a meter. Entonces pues empezaron pues todos esos territorios ocupados de Alemania, pues ocupaban la provincia de Shandong en China, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Marshall, las Islas Belau, Palaos y Palau y los restantes de la antigua Micronesia española, ¿no? Que pues en la Primera Guerra Mundial pasaron a la soberanía de Alemania. Después a los Estados Unidos de América en el Pacífico, que ahora son parte de Nueva Guinea alemana, ¿no? Entonces, pues, Japón sabía que ahí tenían esos territorios y dijo, pues, ¿sabes qué? Voy a aprovechar la coyuntura y me los voy a quedar. Se los fue y se los quedó, ¿no? Sí, literalmente fue como de, a ver, su imperio está en guerra y no los van a pelar. Hay de dos. O los mato a todos, o sea, anexan a mí. Porque así fue como de, pues ya, o sea, ¿qué vas a hacer? Tus flotas alemanas están regresando a Europa a combatir, ¿no? Y están súper descuidados, o sea, literalmente, y de hecho cuando se firma el Tratado de Versalles, literalmente los japoneses fue como de, güey, pues ya vamos a, o sea, hay más islas que eran parte del imperio alemán y el imperio ya no existe. Les voy a quitar absolutamente todos. Y de hecho fue gracias a esto que les dieron el asiento de niño grande en el Tratado de Versalles, que de hecho tenemos aquí en el set, si están viendo detrás del teca, tenemos un cuadrito, vamos a ver si haces así, si haces los ojos así, chance puedes ver por ahí un japonés, güey, en el cuadrito. Pero bueno, pues junto a Japón, de este lado de los aliados, pues se encontraban los aliados occidentales, ¿no? En particular, el Reino Unido, pues que estaba obviamente muy implicado en la guerra en Europa, que pues solicita más territorio para consolidar su posición en China en enero de 1915, ¿no? O sea, dice, ¿sabes qué? Pues los aliados necesitamos más territorio de ese lado del charco, ¿no? Entonces, pues además de la ampliación de su control sobre las explotaciones en Alemania, Manchuria y Mongolia Interior, pues Japón solicita también la propiedad conjunta de un importante complejo minero y metalúrgico en el centro de China. Acuérdense que lo que necesitaba Japón en este momento eran recursos. Necesitaban el money, güey. Se le llaman las 21 demandas. Exacto. Sí, son las 21 demandas. Las 21 demandas. Entonces, pues la prohibición a China de cualquier cesión o arrendamientos de las zonas costeras a una tercera potencia, ¿no? Entonces, pues justo las exigencias de Japón en diversos temas políticos, económicos y militares, pues pretendían reducir a China, que en su momento era el enemigo número 1 de Japón. O sea, si Japón se quería seguir expandiendo y seguir continuando siendo el imperio de Asia, pues necesitaba eliminar a China. Entonces, toma ventaja y ¿sabes qué? Vamos a darle a China y vamos a poner el último clavo en el ataúd. Y pues dice, ¿sabes qué? Vamos a reducir a China a un simple protectorado japonés. Dicen, güey, vamos a ponernos eso como mente, ¿no? Entonces, pues, como veía que está un poco lento esto pues, eliminar a China, ¿no? Porque, pues, los occidentales estaban
pues con la mente puesta en Europa. Ellos, güey, primero vamos a librar la justa en Europa y ya después nos ponemos a ver qué show en otros lados del mundo, ¿no? Entonces, pues Japón dice, güey, métele nitro, papi, yo necesito, güey, estoy aquí con toda la gente en mi pueblo nacionalista tratando de ver qué pedo. Pues dice, ¿sabes qué? Pues vamos a meternos sin son, así, pues, a China por nuestras polainas, casi, aquí ¿no? Están los 5 grupos de las 21 demandas. A ver. Grupo 1. Confirmó la receta de la toma por parte de Japón de puertos y operaciones alemanas en la provincia de Shandong y amplió la esfera de influencia de Japón sobre los ferrocarriles, las costas y las principales ciudades de la zona. Ajá. El grupo 2 se refería a la zona ferroviaria del sur de Manchuria de Japón, que extendía el arrendamiento del territorio por 99 años y ampliaba la esfera de influencia de Japón en el sur de Manchuria y el este de Mongolia Interior, incluyendo derechos de asentamiento y extraterritorialidad. Es decir, eso ya era Japón. Sí. Literal. Sí, todo. El nombramiento de funcionarios financieros y administrativos en el gobierno y la prioridad para las inversiones japonesas en el área. Japón exigía acceso a Mongolia Interior para obtener materias primas, como el centro de fabricación y protección estratégica contra las invasiones rusas en Corea. El grupo 3 le dio a Japón el control del complejo minero y metalúrgico de Hanjin-ping en el centro de China, que estaba profundamente endeudado con Japón. El grupo 4 prohibía a China otorgar más concesiones costeras o insulares a potencias extranjeras. Y el grupo 5, que fue el más agresivo y tenía 7 demandas, China debía contratar asesores japoneses que pudieran asumir el control efectivo de las finanzas y la policía china. Ya. Japón tenía la facultad de construir 3 importantes ferrocarriles, además de templos y escuelas budistas. Japón obtendría el control efectivo de Fujian, del otro lado del estrecho de Taiwán, que había sido cedido a Japón en 1895. Y consciente de la reacción negativa que provocaría el grupo 5, Japón inicialmente intentó mantener esto en secreto. Ajá. Básicamente, diplomacia secreta. El gobierno chino intentó dilatar la situación lo máximo posible y filtró el contenido completo de las 21 demandas a las potencias europeas con la esperanza de percibir una amenaza de sus propios intereses políticos y económicos que ayudaran a contener a Japón. Y lo logró. Lo lograron porque el rechazo fue principalmente por Estados Unidos, ¿no? Donde decía que la política estaba violando las políticas de las puertas abiertas, que eran las políticas de la apertura financiera y la apertura económica de Japón. Gran Bretaña, el aliado más cercano de Japón, expresó su preocupación por lo que se percibía como un enfoque autoritario e intimidatorio de Japón hacia la diplomacia, y el Ministerio de las Relaciones Exteriores británico en lo particular está descontento con los intentos japoneses de establecer de que China fuera un protectorado japonés. Sí, sí, sí. Posteriormente, Japón y Estados Unidos buscaron un compromiso. Como resultado, el acuerdo de Lansing-Ishii de 1917, el cual era básicamente un acuerdo sobre las disputas dentro del territorio chino y las disputas económicas. Es decir, que Estados Unidos le dijo a Japón, está bien, quédate con todo eso. Dátelo, güey. Nada más no hagas China una de tus protectorados, porque eso estaría muy mal para nosotros. Y tengamos acuerdos económicos. Respétame mis intereses y ya con eso. Y Japón dijo, va. Japón continuó presionando para obtener el control absoluto de la provincia de Shandong y obtuvo reconocimiento diplomático europeo para su reclamación en el Tratado de Versalles, a pesar de la negativa de la delegación china a firmarlo. Esto, a su vez, provocó mala voluntad del gobierno estadounidense, así como una hostilidad generalizada dentro de China. Un boicot a gran escala de los productos japoneses fue solo uno de los efectos. En 1922, Estados Unidos negoció una solución. Se le otorgó a China la soberanía nominal de todo Shandong, mientras que en la práctica el dominio económico de Japón se mantenía. En China, el impacto político general de las acciones de Japón fue altamente negativo, creando una cantidad de mala voluntad pública hacia Japón, contribuyendo al movimiento del 4 de mayo y un movimiento significativo al nacionalismo. Sí, sí, sí. O sea, y el movimiento del 4 de mayo fue un movimiento político-cultural antiimperialista chino que surgió con las protestas estudiantiles de Pekín del 4 de mayo de 1919, donde los estudiantes se reúnen en Tiananmen para poder exigir la salida del imperio japonés dentro de sus territorios y también la caída de la dinastía Qing. Pues sí, y justo, a ver, si algo se pueden quedar con todo lo que les contó Teca es de que cuando terminó la Primera Guerra Mundial y se firma el Tratado de Versalles, digamos que los países occidentales y el colado de Japón, pues se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Ya después de esta guerra, ya delimitamos quién es de qué y en dónde está la esfera de influencia de cada quien. Japón, a ti te tocan estas islas, Alemania Manchuria te toca esta de acá, China te toca esto de aquí, ya no nos vamos a pegar. Sí. Sí, ¿listos? ¿No nos vamos a pegar? Ok, pacto de caballeros, pacto de caballeros. Y luego Japón tenía también, yo no sabía esto, güey, está muy interesante.
En el Tratado de Versalles, en 1919, pues Japón propone una enmienda que se llamaba la Propuesta de Igualdad Racial, güey. Ok. Que, pues, justo buscando que la nueva Sociedad de Naciones, que es como el abuelito de la ONU, reconociera este principio, que era una cláusula que buscaba garantizar un trato justo y equitativo a los nacionales extranjeros de los Estados miembros de la Sociedad de Naciones, sin distinción de raza o nacionalidad. Okay. ¿No? Suena bastante legit, ¿no? Oye, güey, yo quiero que a donde vayan me traten chido, güey. Me traten y igual. no me discriminen, ¿no? Ajá, ¿Quién la propuso? Nada que tinguilingui, ¿no? Exacto, nada de que racismo, que tú comes perros, nada, güey. Nada, por favor, güey, ¿no? Entonces, la propuso la delegación japonesa, liderada por el diplomático Makino Nobuaki, como parte de los 14 puntos de Woodrow Wilson. Y adivina quién dijo que no. Woodrow Wilson. Dijo Woodrow Wilson, no te preocupes, güey, temiendo el debate público. ¿Por qué? Porque obviamente en Estados Unidos tenían leyes anti-inmigración, porque Estados Unidos desde toda la historia ha tenido un problema de racismo interiorizado impresionante, ¿no? Güey, o sea, te digo que yo estoy impresionado de eso, de que todavía para 1930 y tantos estaba prohibido el casamiento entre razas. Era Pues, penado con la muerte que un japonés tuviera hijos con una mujer blanca estadounidense. Sí, y ahora tú crees que Y lo a van a la mujer la aceptar. metían a la cárcel. Te digo, güey. Entonces, por ejemplo, Australia y Canadá temían que las cláusulas afectarán sus políticas de inmigración restrictivas hacia asiáticos porque tenían la política de Australia blanca, güey. ¿No? Obviamente existían muchísimas y profundas ideas racistas entre las potencias occidentales y obviamente le dijeron a Japón, no, güey, siéntate, cállate, pinche chinito. Ah, que no eres chino, bueno, tú siéntate, güey, ya sabemos, ¿no? Y pues obviamente Japón se sintió traicionado y subestimado por Occidente y ahí es cuando, pues, gracias a que no quisieron hacer eso, crece más el nacionalismo japonés, crece el militarismo japonés y obviamente pues el rechazo alimenta, ¿no?, el nacionalismo y el deseo de Japón de establecer su propio orden sin la tutela occidental, ¿no? Causando esto pues un recelo que explotará ya después, pues una política exterior más agresiva que resultará pues en la Segunda Guerra Mundial y por qué Japón se puso del lado en el que estaba. Pero eso ya se los contaremos después. Posteriormente viene lo que es la intervención de Siberia después de la Revolución Rusa de 1917 y la caída del régimen zarista, ¿no? Donde el gobierno bolchevique firmó un tratado de paz por separado con Alemania. Posteriormente, las diversas facciones que se dieron al Imperio Ruso lucharon entre sí una guerra civil multilateral, que era básicamente la guerra civil rusa, ¿no? Los blancos contra los rojos. En julio de 1918, el presidente Woodrow Wilson solicitó al gobierno japonés el envío de 7,000 soldados como parte de una coalición interna de 25,000 para apoyar a la fuerza expedicionaria estadounidense en Siberia. ¿Tú sabías eso? No, güey. Woodrow Wilson mandó soldados a Rusia, güey. Ya. Que tenía los objetivos declarados del presidente Woodrow Wilson de enviar a tropas a Siberia eran tanto diplomáticos como militares. Y una razón importante era rescatar a 40,000 hombres de la Legión Checoslovaca retenidos por las fuerzas bolcheviques mientras intentaban avanzar por el ferrocarril transiberiano hacia Vladivostok y, según se esperaba, eventualmente hacia el frente occidental. Otra razón era proteger las grandes cantidades suministradas de militares y material rodante ferroviario que Estados Unidos había enviado al lejano oriente ruso en apoyo a los esfuerzos bélicos del Imperio Ruso en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Porque recordemos que el mayor miedo de los europeos y de los estadounidenses eran que ganaran los bolcheviques la guerra. Sí. Lo cual hicieron. Sí, ¿no? hicieron, sí. Entonces mandaron un chingo de armas a los blancos y a los imperialistas para intentar restaurar otra vez el Imperio Ruso y derrotar a los terribles bolcheviques que traían las ideas marxistas comunistas. Ah, son rojos, güey. ¡Ah, maldito sea! Woodrow Wilson envió alrededor de 5,000 soldados estadounidenses a la ciudad de Arcángelsk, en Rusia, como parte de la expedición del oso polar, lo cual fue un total fracaso. Pero, para noviembre de 1918, más de 70,000 soldados japoneses, bajo el mando del jefe de Estado Mayor Yui Mitsue, había ocupado todos los puertos y ciudades principales en las provincias marítimas rusas y Siberia Oriental. También Japón recibió a 765 huérfanos polacos en Siberia. En 1920, alrededor de 450 civiles y 350 soldados japoneses, juntos simpatizantes del ejército blanco ruso, fueron masacrados por las fuerzas partisanas asociadas al ejército rojo en Nikolayevsk, en las orillas del río Amur. En consecuencia, Estados Unidos y sus aliados de la coalición se retiraron a Vladivostok tras capturar y ejecutar el líder del ejército blanco.
el almirante Alexander Kolchak a manos del Ejército Rojo y al almirante Alexander Kolchak. Sin embargo, los japoneses decidieron quedarse principalmente por temor a la propagación del comunismo tan cerca de Japón y Corea y Manchuria, que estaban bajo su control. Y el ejército japonés brindó apoyo militar al gobierno provisional de Priamurye, respaldado por Japón, que tenía sede en Vladivostok, que básicamente era un gobierno blanco en contra del imperialismo. Pues que, güey, a Japón le pasó lo que, o sea, Japón como se radicalizó del nacionalismo y la consecuencia última que tenemos, que fue Japón entrando del lado de Adolfito y de Benito, pues fue por todo lo que les pasó con los americanos, porque los americanos decían, güey, tú eres de mi equipo, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, güey, ¿no? De que, quieres todos ser iguales, pues fíjate que no, ¿no? O sea, también le pasó con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, güey. O sea, porque fue como ya cuando empiezan a aumentar las tensiones entre Japón imperial y los Estados Unidos, o sea, porque ya tiene como incidentes así, como el del USS Panay o la masacre de Nankín, pues como que empiezan a predisponer a la opinión pública de Estados Unidos contra Japón. No es de que, güey, sí, todos somos iguales, somos amigos, pues empezamos a cooperar, nos sentamos del mismo lado en el Tratado de Versalles, estamos en el entendido de que vamos a trabajar por un mundo pacífico, pero japonés, tú no vengas para acá, güey. De verdad, quédate en tu lugar, güey. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo... Y no solo eso, sino que rechazaban también los intentos de Japón de crecer, ¿no? Porque pues era así como de, a ver, sí, tú eres nuestro mayor aliado, pero no te atrevas a crecer más de lo que necesitas. Sí. Entonces, Japón obviamente se dio cuenta de eso. No eran pendejos. Sí. Y la continua presencia japonesa en las regiones de Siberia preocupó bastante a Estados Unidos. Sospechaba que Japón tenía intenciones territoriales sobre Siberia y el lejano oriente ruso. Sometido a una intensa presión diplomática por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, y ante la creciente oposición interna debido al coste económico y humano, la administración del primer ministro Kato Tomazubaru retiró a las tropas japonesas en 1922, ya que ya para ese entonces habían perdido 900 millones de yenes y 5,000 tropas. Pues que, a ver, ¿cuánto tiempo tiene el Imperio Británico, el Imperio de los Galos en Francia, güey, el Imperio Español, los Estados Unidos son bastante jóvenes, pero, güey, llega el Imperio Japonés, se funda después de la Restauración Meiji, dicen, güey, a huevo, vamos a empezar esto, el imperialismo está chido. Y le dicen, ya no se puede eso, güey. Ya todos los territorios están tomados, güey. Ya nos agarramos de cates entre todos y dijimos que ya no se puede agarrar más. Y los japoneses dijeron, güey, yo estoy empezando con esto de las conquistas, güey, están chidas, yo sí quiero seguir, ¿no? Sí. Y ahí es cuando justo se empiezan a meter ya con Occidente. Por ejemplo, también tenemos la ocupación de la Indochina francesa en 1940, obviamente ya en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y después la ocupación y la guerra en China, pues a los Estados Unidos. La Segunda Guerra Sino-Japonesa. Sí, en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, pues los Estados Unidos, acuérdense que embargan a Japón materiales estratégicos, tales como la chatarra y el petróleo, que pues para los japoneses eran pues sumamente necesarios para su esfuerzo de la guerra. Desde que, güey, yo por esto vengo, güey. Vengo por el acero y el petróleo y tú vienes aquí y me lo quitas, güey. Sí. Entonces, justo los japoneses se enfrentan con la difícil decisión de, a ver, nos retiramos de China y perdemos toda nuestra influencia que ya ganamos y nos ha costado miles y miles de vidas, sufriendo, pues, además, humillación internacional o, ahí te va la siguiente, pues la captura y obtención de nuevas fuentes de materiales primas en las colonias ricas de recursos en el sudeste de Asia que tenían las potencias europeas, obviamente, o sea, bueno, más bien específicamente la Malasia británica y las Indias orientales neerlandesas. Entonces ahí es cuando le llega ahora sí el correo, le llega el You've Got Mail, le llega el mail de nuestro amigo, el del bigotito. Y le dice, oye jefe, ya vi que piensas igual que yo. Ya vi que tienes ganas de seguir conquistando. Fíjate que tengo otro cuate, ya somos 3. Le vamos a poner el pacto tripartito, por ahí el 27 de noviembre de 1940. Y pues el imperio japonés, representado por nada más y nada menos que por Saburo Kurusu, firma el pacto tripartito con pues nada más y nada menos que la Alemania nazi de Adolfo Hitler y el Reino de Italia, representada por Galeazzo Ciano. Pero bueno, yo me voy a ir un poquito más para atrás. ¿Un poquito más para atrás? Sí, es que tenemos que hablar, por ejemplo, lo que es la democracia Taisho. La democracia Taisho, porque tenemos que hablar un poco que los japoneses se hicieron un imperio demasiado tarde. Se hicieron emperadores cuando el imperialismo estaba en decadencia, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue un ejemplo de que el imperialismo ya no era funcional. El triunfo de la Revolución Rusa y de la Guerra Civil Rusa por parte de los bolcheviques fue un ejemplo de que ya no era funcional el imperialismo, donde ya los sistemas democráticos empezaron a crecer y a ganar mucha popularidad dentro de los nuevos imperios. Entonces, en Japón pasa lo mismo. La occidentalización
no solamente fue imperialista, sino que también fue social. La gente empezó a pensar. Empezaron a crecer diversos eruditos que estaban hartos de estos sistemas que pues ya eran bastante retrógradas y antiguos. Por lo que empieza la democracia Taisho, que se refiere a una serie de reformas que fue de 1905 a 1932. El periodo se caracterizó por un amplio movimiento a favor a la mayor participación política, el auge de la política de partidos y el surgimiento de una sociedad civil vibrante que incluyó importantes movimientos laborales y sociales. Esta era se le llama la democracia imperial, que se empezó a expandirse y fue testigo de establecimiento de gobiernos de partidos y un cambio importante respecto al anterior gobierno oligárquico tradicional. Sobre todo, en la década de 1920 fue aprobada la Ley Electoral General de 1925, que concedió el sufragio universal masculino y cuadriplicó el electorado. Este periodo también presenció la ofensiva obrera, como la prolificación de sindicatos y conflictos y surgimientos de partidos proletarios que se presentaban a las elecciones. Sin embargo, la expansión de los derechos políticos estuvo acompañada también por la represiva Ley de la Preservación de la Paz, aprobada en 1925, que tenía el objetivo de permitir a la Policía Superior Especial reprimir con mayor eficiencia a presuntos socialistas y comunistas. La era de la democracia Taisho llegó a su fin en la década de 1930 con la crisis económica de la Gran Depresión, sumada al incidente de Mukden de 1930, donde un acto de falsa bandera organizado por personal militar japonesa fue el pretexto de la invasión de Manchuria de 1931. Ya después hablaremos ahorita de eso. Donde en torno del gobierno parlamentario se consideraba ineficaz. Tras una serie de asesinatos políticos, en particular el incidente del 15 de mayo de 1932, en el que murió el primer ministro de Japón, Inukai Tsuyoshi, los gabinetes de los partidos fueron reemplazados por gabinetes de unidad nacional, dominados por burócratas y líderes militares, que marcó el fin de la democracia Taisho y la era de la transición al fascismo imperial. Sí, a ver, no todos son miel sobre hojuelas, o sea, sí estuvo bien padre la democracia, a ver, tampoco es con la democracia como la conocemos hoy en día, como Teca dijo, el sufragio masculino universal, eso significa que nada más los hombres podían votar, ¿no? El auge de la presa. Pero no todos los hombres antes podían votar, no todos nada más las burguesías. Exactamente, y aquí fue como, bueno, ya, a ver, tú obrero, vota. Sí. Entonces, pues, o sea, digamos que ahí es como cuando Japón se pone como más occidentalizado, ¿no? Como más políticamente occidentalizado, ¿no? Pero aquí está el pequeño detalle que les faltó a los japoneses. Gracias a la reestructuración Meiji, pues el pequeño detalle era de que el ejército japonés no estaba subordinado al gobierno civil. O sea, sino directamente al emperador. Entonces, esto es la bomba de tiempo. ¿Por qué? Pues ahí te va. Porque al ejército podía derrocar los gobiernos legalmente. O sea, la constitución Meiji decía que el ejército y la marina nombran a sus propios ministros y si una rama militar se negaba a nombrar ministro, el gobierno colapsaba automáticamente, ¿no? O sea, esto obviamente los convertía a un poder por encima de los otros partidos políticos, haciendo que la democracia que existía era, pues, nula, literal. Entonces, pues, en los años 20, en 1920, pues lo usaron varias veces para tumbar los gobiernos civiles. Imagínate que había una democracia de personas que estaban tratando de llevar a Japón por el camino de la democracia y llegaban los militares y decían, no, va para atrás. ¿Qué pasó, papito? Y ponemos otro partido político. Y luego llegaba otro y decía, no, fíjate que no. Sí. Entonces, pues, gracias a esto, tuvieron un chingo de crisis económicas brutales, güey. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, les vino una inflación durísima, una crisis bancaria. Hubo un terremoto en Tokio en 1923. Mató a 140,000 personas. ¿Qué pedo, güey? Hubo desempleo masivo. O sea, y aparte que los partidos ya estaban llenos de corrupción interna y que fueron perdiendo credibilidad. Entonces, la gente, ya obviamente con el Koko Wash del nacionalismo japonés que venía desde hace 40 años, 50 años atrás, pues empiezan a apoyar discursos más radicales y nacionalistas que promovían, obviamente, pues la mano dura, ¿no? No, y aparte se intentaron como solución programas de austeridad fiscal y llamado a los apoyos públicos a políticos gubernamentales conservadoras, que es como la ley de la prevención de la paz, ¿no? Que es básicamente reprimir a todos los güeyes que estén haciendo desmadres, pero también recordatorios de obligación moral para sacrificarse contra el emperador, a favor del emperador el Estado. Ajá. O sea, y se le llama la democracia Taisho porque era básicamente durante el gobierno de Taisho, el emperador. Pero fallece Taisho. ¿Y quién sube? Showa. O Hirohito. Donde Hirohito asciende al trono el 25 de diciembre de 1926 tras la muerte de su padre, el emperador Taisho, dando inicio a la era Showa. Gobernaría Japón como el 126º emperador que afirmaba ser descendiente directo de Amaterasu.
o la diosa japonesa del sol. Sí. En general, durante la década de 1920, Japón cambió su ruta hacia un sistema de gobierno democrático. Sin embargo, el gobierno parlamentario no era lo suficientemente arraigado para resistir las presiones económicas y políticas para finales de 1930, sobre todo por la crisis mundial de 1927. Sí, la Gran Depresión. La Gran Depresión. Esos cambios de poder fueron posibles gracias a las ambigüedades e imprecisiones de la Constitución Meiji, en particular que respecta a la posición del emperador en la relación con la Constitución. Pues acuérdense que la Constitución decía, el emperador lo es todo. Y este Hirohito no lo es todo, es el todo. Es el todo. Así es. Sí. Existían importantes vínculos institucionales entre el partido del gobierno y las organizaciones militares y políticas, como la Federación Imperial de la Juventud y el Departamento Político de Keimpeitai. Entre los Himutsu Kesha, que eran las sociedades secretas, los Kokuryukai, los Kokashakai Shugi Gakumei, o la Liga Nacional Socialista, también tenía estrechos vínculos con el gobierno. Los grupos Tonarigumi, o los comités de residentes, la Sociedad de Servicios de Nación, o los sindicatos, y la Asociación Imperial de Agricultores también estaban aliados con el emperador. Otras organizaciones, grupos relacionados con el gobierno en tiempos de la guerra, en la Sociedad Doble de Hoja, Kokushoda, entre un chingo, son un montón. Todos estaban al mando del emperador ya para finales de 1920 y principios de 1930. Sí. Entonces ya básicamente el emperador dijo, ya tengo el poder de todo. No, y aparte desaparecieron los partidos políticos. O sea, después de lo que pasó en Manchuria en el 31, pues el ejército, ¿qué hizo el ejército? Ignoró las órdenes del gobierno civil. O sea, se lo pasó por los tanates japoneses que traía esos güeyes. Y la popularidad de los militares explota, güey. Entonces ya para el 36, pues la política de partidos estaba pues prácticamente acabada. O sea, literal surge un partido que se llama, el primer ministro en 1940, el Fumimaro Konoe, crea la Asociación de Apoyo al Régimen Imperial, que se llama la Taisei Yokunsai, que era pues un partido único que absorbió todo o anuló a todos los partidos tradicionales. Entonces, pues dejaron de existir los partidos políticos, güey. Sí, y esto viene desde 1931, con el creciente autoritarismo, ultranacionalismo, militarismo y expansionismo, el que se convertirían en la norma, con menos voces que se pronunciaran en contra. En una conferencia de prensa de 1923, Araki menciona por primera vez la filosofía del Kodoha, o la facción del camino imperial. El concepto Kodo vinculaba al emperador, al pueblo, a la tierra y la moralidad como indivisibles. Esto condujo a la creación de un nuevo sintoísmo y un mayor culto al emperador. O sea, básicamente decía, el emperador es todo, güey. Y tú como japonés le debes todo al emperador, porque él es Dios. Sí, y aparte deja que le debas todo. Ya nadie le hace caso a todos los demás. Exacto. O sea, todo el mundo le hace caso al emperador porque él es el que mueve los militares. Y si los militares desobedecen a la organización civil, pues ¿a quién le tenemos que dar culto, güey? Pues al emperador, porque es al único que le hacen caso a los militares. El 26 de febrero de 1936 se intenta dar un golpe de estado impulsado por la facción ultranacionalista Kodoha con el ejército, que fracasó gracias a la intervención del emperador. Los miembros del Kodoha fueron expulsados de los altos cargos militares y la facción Toseida obtuvo el dominio. Sin embargo, ambas facciones creían en el expansionismo, un ejército fuerte y una guerra inminente. Además, los miembros de Kodoha, aunque retirados del ejército, aún tenían mucha influencia política. El Estado se estaba transformando para servir al ejército y al emperador. Las katanas simbólicas se volvieron a poner de moda como la encarnación marcial de las creencias, y la pistola Nambu se convirtió en su equivalente contemporáneo, que era como una pistola especial. Sí, ¿no? sí. Que era como, si no te alcanza para una katana, toma esta pistola es lo mismo. Ajá. Es una arma sagrada. Sí. El mensaje implícito de que la doctrina del cuerpo a cuerpo del ejército... y era un mensaje implícito que la doctrina del cuerpo a cuerpo de un combate del ejército prevalecería. El objetivo final, según lo previsto por pensadores del ejército como Sadao Araki y seguidores de la línea derechista, era el retorno del antiguo sistema del shogunato, pero en la forma de un shogunato militar contemporáneo. En dicho gobierno, el emperador volvería a ser una figura decorativa, como en el periodo Edo, pero el poder real recaería en un líder militar muy similar a un Führer o un duque. Claro, pues aunque un poder menos manifiesto. Por otro lado, los militaristas tradicionales de la Armada defendían al emperador y una monarquía constitucional de un mercado componentemente religioso. Un tercer punto también era básicamente un gobierno imperial directo, pero esto significaba suspender totalitarismo la constitución. O sea, ya Japón iba para tres variantes, güey. Para un Führer, para un shogunato, o un totalitarismo imperial. O sea, ya los güeyes eran... Que es lo mismo. Que es lo mismo. Ya los güeyes estaban así haciéndose las mejores chaquetas de la derecha mexicana ahorita, güey. Claro, ¿no? Entonces te digo, pues y el momento en el que llega pues, la oportunidad de sumarse al pacto tripartito, pues la agarran en ese preciso momento y dicen, güey,
Claro que quiero, güey. O sea, y aparte me vas a dar asistencia mutua, güey. No mames. Por supuesto. ¿En dónde me anoto, güey? Entonces, claro que sí. Y aparte dice, güey, o sea, es un pacto que también es justo asistencia mutua si alguna de las potencias fuera atacada por un país aún no implicado en la guerra. O sea, obviamente, con la excepción de la Unión Soviética. Ahí sí dijeron los alemanes, si te ataca la Unión Soviética, yo ya no respondo, papi. Ahí sí te rascas con tus propias uñas, güey. Sí. En la década de 1920 y 1930, Japón todavía necesitaba importar materias primas como hierro, caucho y petróleo para mantener un sólido crecimiento económico. La mayoría de estos recursos provenían de Estados Unidos y los japoneses creían que la adquisición de territorios ricos en estos recursos les permitiría alcanzar la autosuficiencia económica y la independencia. También esperaban impulsar la economía nacional por medio de la Gran Depresión estadounidense y como resultado, Japón puso la mira hacia oriental, específicamente Manchuria, por sus numerosos recursos y Japón necesitaba estos recursos para continuar su mayor desarrollo económico y mantener la integridad nacional. Por lo que en 1931 hace algo que nadie esperaba y todo el mundo esperaba. Invade Manchuria. Claro, sí. En 1931, Japón invadió y conquistó el noreste de China con poca resistencia. Japón afirmó que esta invasión fue una liberación de los manchúes locales de los chinos, aunque la mayoría de la población era china. Esa es la palabra, liberación. Acuérdense, ya se los hemos dicho. Los imperios no conquistan, liberan. Eso lo dijo el profe. Japón luego estableció un estado títere llamado Manchukuo. E instaló al último emperador manchú en China, Puyi, como jefe de estado oficial. Rege, un territorio chino fronterizo con Manchukuo, también fue tomado más tarde en 1933. Este régimen títere tuvo que llevar a cabo una promulgada campaña de pacificación de los ejércitos voluntarios antijaponeses en Manchuria. En 1936, Japón creó un estado títere mongol en Mongolia llamado Mengjiang, que también era predominantemente chino con el resultado de la creciente inmigración hacia el área. Y en aquella época se prohibía la inmigración de asiáticos orientales a Norteamérica y Australia, pero el recién establecido Manchukuo estaba abierto a la inmigración asiática. Japón contaba con un plan de migración para fomentar la colonización y la población japonesa de Manchuria aumentó a 850,000 personas. Con la riqueza de recursos naturales y la mano de obra barata en Manchuria, las corporaciones militares se convirtieron en una sólida máquina de apoyo militar para el ejército japonés. Claro, güey. Güey, ya Japón era un ya tenía todo. Ya ¿Sí? con la conquista de Manchuria, sus chaquetas más esperadas se hicieron realidad. Se hicieron realidad. Después de lo de Manchuria fue la guerra sino-japonesa, que ya se las conté, que justo es ya cuando se empiezan a aumentar las tensiones entre Japón imperial y los Estados Unidos, ¿no? Ya ven así de que ya vieron estos güeyes y se pusieron en Manchuria, mandaron gente para colonizar, se pusieron recios con los suministros y ahora ya tienen su maquinita de apoyo allá en Manchuria, güey. O sea, ya nada más están mande y mande armas y balas y gente. Me encanta esta época de China, güey. A mí me encantaría que hablemos de esto porque fue cuando en China estaba la guerra civil china, donde se estaban peleando los demócratas contra los comunistas y fue como de, güey, estamos en guerra, ¿no? O sea, nos estamos matando. Ya van como 20 millones de chinos muertos. Pero ¿qué crees, güey? Acaban de llegar los japoneses al norte, güey. Entonces, los demócratas, los nacionalistas y los comunistas se unieron para pelear en contra de Japón. Porque sí fue como de, güey, estos güeyes aprovecharon totalmente la coyuntura de la guerra civil china. Y Mao Zedong y Chiang Kai se sentaron y dijeron, ok, a ver, tenemos conflictos, nos llevamos muy mal. Abel. Tenemos un problema. Se estima que entre 200,000 y 300,000 personas, incluyendo civiles, pudieron haber muerto, aunque las cifras reales son inciertas y posiblemente infladas. Además que el gobierno de la República Popular China nunca ha realizado un recuento completo de las masacres que se hicieron en Nanjing, donde las tropas japonesas asesinaron a decenas de miles de personas de las guarniciones defensoras. Ya era un imperio, papi, ya era un imperio, güey. ¿Qué esperas? En total se estima que 20 millones de chinos, en mayoría civiles, murieron durante la Segunda Guerra Mundial y poco después se estableció en China un estado títere encabezado por Wang Jingwei. La Segunda Guerra sino-japonesa continuó durante la Segunda Guerra Mundial con los comunistas y los nacionalistas, una alianza nominal temporal e incómoda contra los japoneses. Pues sí. Imagínate, güey, de que estás en una guerra de nacionalistas contra comunistas y de repente es como... A ver. ¿Te imaginas eso? Y terminó la Segunda Guerra Mundial y es como... Ok. Es como si se sentara así el tío Richie y López Obrador. Así, a ver. El tío Richie y López Obrador se sientan y dicen, a ver, démonos un beso soviético. Un beso soviético. Démonos un beso soviético y vamos a pelear contra Estados Unidos. Sí, y luego ya... Y ya cuando vemos. Ya cuando saquemos Estados Unidos, otra vez. Ahí nos entendemos, a ver qué pedo, güey. Ajá.
En 1938, la 19ª División japonesa entró a territorio reclamado por la ya creciente y establecida Unión Soviética, lo que los condujo a la batalla del lago de Kansan. Esta incursión se basó en la creencia japonesa de que la Unión Soviética malinterpretó la demarcación fronteriza estipulada en el Tratado de Pekín entre la Rusia imperial y la China manchú y los acuerdos complementarios posteriores sobre la demarcación. Además, que los hitos de la demarcación fue manipulado. El 11 de mayo de 1939, durante el incidente de Nomonhan o la batalla de Khalkhin-Gol, una unidad de caballería mongola entre 70 y 90 hombres entró a la zona de disputa buscando pasto para sus caballos y se topó con la caballería manchukuana, los cuales los expulsó. 2 días después, las fuerzas mongolas regresaron y los manchukuanos no pudieron expulsarlos, por lo que la 23ª División del Ejército japonés y otras unidades del Ejército de Kwantung se involucraron entonces. Joseph Stalin ordenó a las Skatba, al alto mando del ejército japonés, que desarrollaron un plan para contraataque contra los japoneses. A final de agosto, Georgi Zhukov empleó tácticas de cerco que hicieron el hábil uso de la superioridad de artillería y los blindados y las fuerzas de área. Esta ofensiva aniquiló a los japoneses y el 15 de septiembre se acordó un armisticio. Casi 2 años después, el 13 de abril de 1941, las partes firmaron un pacto de neutralidad en la que la Unión Soviética se comprometió a respetar la integridad territorial y la inviolabilidad de Manchukuo, mientras Japón acordó lo mismo para la República Popular de Mongolia. Dejen de pegarle a los chinos, güey. Ya vamos a dejar de invadir a los pobres cabrones, güey. Ni tú, Japón, ni yo, Rusia, vamos a meternos con esos güeyes. Están bien mensos, güey, ya. Así es. Y aquí ya posteriormente es a lo que nos contó nuestro querido Iker, que fue el establecimiento del impacto tripartito. Le voy a mandar a Iker un mapa, güey, que tengo aquí, donde justamente para que ustedes vean todas las conquistas de Japón. O sea, si Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que conquistó? Manchuria, que para que se den una idea que es Manchuria, es como el cuernito que tiene China en la parte de arriba. Corea, Tailandia, Indonesia, Malasia, ¿cómo se llama? Burma es ahora... ¡Ay, se me fue el nombre de este! Malasia, no. Myanmar, todo. Birmania. Nueva Guinea, Indonesia, güey, todo. Conquistó absolutamente. Tenía el Océano Pacífico. Ajá, todo el Océano Pacífico ya era propiedad del Imperio japonés, ¿no? Sí. Por lo que el 5 de noviembre de 1941, Yamamoto emitió la Orden de Operación Secreta número 1 de la Flota Combinada. Este documento establecía la postura que el Imperio japonés debe expulsar a Gran Bretaña y Estados Unidos de la Gran Asia Oriental. Dijo ese güey, Yamamoto, güey. Yamamoto. Yamamoto. Sálganse de aquí. No mames, hasta Kicker suelta un buen chiste, güey. Soy el único que los cuenta, güey. Acelerar la colonización de China y una vez expulsado Gran Bretaña y Estados Unidos de Filipinas y las Indias orientales neerlandesas, se establecería una entidad económica independiente y autosuficiente similar a la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Ante un embargo petrolero por parte de Estados Unidos y la disminución de las reservas nacionales, el Imperio japonés decidió ejecutar un plan desarrollado por Isoroku Yamamoto para atacar la flota del Pacífico de Estados Unidos en Hawái. Mientras Estados Unidos se mantenía neutral y continuaba negociando con Japón una posible paz de Asia. La Armada Imperial japonesa realizó simultáneamente el ataque sorpresa de Pearl Harbor en Honolulu el 7 de diciembre de 1941. Como resultado, la flota de acorazados estadounidenses fue diezmada y casi 2.500 personas murieron ese día. ¿Cuántas? 2.500. Ay, pobrecitas. Remember Yamalamo? Ay, pobrecitas. ¿Cuántos se murieron con las bombas atómicas, güey? Como igual. ¿2,000? El objetivo principal del ataque era incapacitar a Estados Unidos el tiempo suficiente para que Japón estableciera su imperio en el sudeste asiático, planificado desde hace tiempo, y sus zonas de contención defendibles. El público estadounidense consideró el ataque como bárbaro y traicionero y se unió contra Japón. 4 días después, Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia declararon la guerra a Estados Unidos, fusionando los conflictos. Y Estados Unidos entró con todas las fuerzas del teatro europeo y el teatro del Pacífico, llevando así al país a la Segunda Guerra Mundial, güey. Aliados. Incluso... No, te voy a decir un dato curioso muy interesante, que justo cuando llega a Japón el pacto tripartito, güey, el 31 de diciembre, en Año Nuevo, en 1940, pues Yosuke Matsuoka, que era la persona que había firmado el pacto tripartito, pues le dijo a un grupo de empresarios judíos que él era el hombre responsable de la alianza con Adolf Hitler, pero en ninguna parte he prometido que llevaría a cabo sus políticas antisemitas en Japón. No se trata simplemente de mi opinión personal, es la opinión de Japón y no tengo ningún reparo en anunciarlo al mundo. Así de que, güey, aquí
aquí no vamos a discriminar por ser judío o por no ser judío, que en Europa dicen que tienen cuernos y cola, güey. Aquí, pues acuérdense que Japón ya estaba proponiendo pues un pacto de no discriminación desde el Tratado de Versalles. Entonces, pues justo se mantuvieron sobre esa línea, pero ojo, también los japoneses terminan siendo muy racistas con los otros asiáticos. Claramente, ¿no? Ellos consideran a los chinos basura. Ellos son la raza aria de Asia, güey. Por ese mismo, actualmente los chinos y los coreanos, ya hablaremos después sobre lo que hizo, las terribles cosas que hicieron Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero por eso los chinos los coreanos y los chinos odian a los japoneses. Aparte, ya lo hablaremos bien en la Segunda Guerra Mundial, así que vayan a seguir a YouTube para que justamente llegando a los 100,000 suscriptores vamos a hablar de eso. Por favor. La Segunda Guerra Mundial, pues ya básicamente cuando Japón entra a la guerra y ataca Pearl Harbor, no le avisó a nadie, ni siquiera a los alemanes ni a los italianos. ¿No? Y de repente, pues Adolfito ya había ganado la guerra en la Europa continental y fue como de a huevo, ya vamos a empezar a negociar unos tratados de paz para terminar de conquistar a la Unión Soviética. Y de repente fue como de, Japón atacó a Estados Unidos. Y Adolfito como, ¿qué? No, Todavía no tenía que suceder eso. Espérame. No, y aparte, justo en ese momento, o sea, Japón, el 8 de diciembre, que era el lunes, por cierto, dice Estados Unidos le declara guerra a Japón tras la declaración del presidente Franklin D. Roosevelt en el Senado, al igual que a todos los poderes aliados, excepto a la Unión Soviética. Mira, les hace así, güey. Tras el ataque a Pearl Harbor, los japoneses lanzaron ofensivas contra las fuerzas aliadas en el este y sudeste de Asia, con ataques simultáneos a Hong Kong británico, Malasia, Filipinas. Hong Kong se rindió a los japoneses el 25 de diciembre, en Navidad. Malasia, los japoneses abrumaron un ejército aliado compuesto por fuerzas británicas, indias, australianas y malayas. Los japoneses pudieron avanzar rápidamente a la península malaya, obligando a las fuerzas a retirarse hacia Singapur. Y los aliados carecían de cobertura aérea y tanques, por lo que los japoneses tenían superioridad aérea completa. Posteriormente, el 10 de diciembre, deja expuesta la costa este de Malasia y los japoneses desembarcaron y la eliminación del poder naval británico en la zona fue totalmente esperada. En finales de enero de 1942, las últimas fuerzas aliadas cruzaron el estrecho de Johor y entraron a Singapur. En Filipinas, los japoneses empujaron las fuerzas combinadas de estadounidenses filipinas hacia la península de Batán y posteriormente hacia la isla de Corregidor. Recordemos que para ese entonces Filipinas era una colonia gringa. En 1942, el general Douglas MacArthur y el presidente Manuel L. Quezón se vieron obligados a huir ante el avance japonés. Esto marcó una de las peores derrotas sufridas por los estadounidenses, dejando más de 70,000 prisioneros de guerra y bajo custodia japonesa. El 15 de febrero de 1942, Singapur, debido a la abrumadora superioridad de las fuerzas japonesas y las tácticas, cayó ante los nipones. Sí. Se estima que 80,000 tropas australianas, británicas e indias fueron tomadas prisioneros de guerra, uniéndose a las 50,000 de la toma de la invasión japonesa a Malasia. Los japoneses tomaron las zonas clave de producción de petróleo de Borneo, Java Central, Malang, Cebú, Sumatra, Nueva Guinea holandesa y las antiguas Indias Orientales holandesas, derrotando a los holandeses. Sin embargo, el sabotaje aliado había dificultado a los japoneses restaurar la producción del petróleo a su pico anterior a la guerra, y los japoneses luego consideraron la línea suministrada a la captura clave del Pacífico, incluyendo Guadalcanal, que fue una gran batalla, güey. Sí. Y bueno, tenemos que recordar, y de hecho lo dice Hirohito. Yamamoto. Lo dice Yamamoto, que dice, güey, el mayor error que hicimos fue atacar a Estados Unidos. Sí. Y Hirohito le dice, ¿pero por qué? Dice, güey, nosotros hacemos un acorazado al año. Sí. Estados Unidos hace uno al mes. No mames. No mames, está muy cabrón. Sí, güey, se confiaron un chingo. Hasta dijeron, güey, si derrotamos a los rusos, ¿por qué no vamos a derrotar a los gringos? Sí, como, muy diferente. Derrotamos a los rusos de pura cagada. Sí, los rusos llevan peleándose, no han tenido tiempo de hacer nada, güey. Los americanos están del otro lado del charco, güey. No se están peleando con nadie, están haciendo sus reservas, tienen un chingo de elementos. Y aparte los gringos, güey, y Japón hizo absolutamente lo que los gringos querían que hiciera, güey. Que atacaran para justificar, decir, ellos son los traicioneros, nosotros somos los buenos. Somos los buenos. Güey, creo que lo dijimos alguna vez en un podcast, pero me parece que para la siguiente semana del ataque a Pearl Harbor, las fuerzas de Estados Unidos pasaron, creo que de 300,000 a 2 millones de toda la propaganda, güey. De toda la propaganda. Claro, güey. En 1942, Japón fue bombardeado por primera vez en la incursión de Doolittle. Ese mismo mes, tras la victoria japonesa en la batalla de Batán, se llevó a cabo la marcha de la muerte de Batán, donde 18,000 filipinos murieron bajo el mando del ejército imperial. Y en mayo de 1942, el fracaso de la derrota decisiva de los aliados en la batalla del Mar de Coral, a pesar de la superioridad numérica japonesa, equivalió a una derrota estratégica del Japón.
Este revés fue seguido en 1942 tras la catastrófica pérdida de 4 portaaviones en la batalla de Midway, la primera derrota decisiva para la Armada Imperial Japonesa. Resultó el punto de inflexión de guerra, ya que la Armada perdió su capacidad estratégica ofensiva y nunca logró reconstruirse la masa crítica de un gran número de portaaviones y grupos aéreos bien entrenados. Sí, ¿no? Como decía, güey, Japón no podía construir tanto, y menos sin petróleo. Las fuerzas terrestres australianas derrotaron a los marines japoneses en Nueva Guinea en la batalla de Mai Milne. Qué cagado, nunca hablan, ¿no? De los australianos, güey, que pelearon bien cabrón porque... el día de Remembrance, el Anzac Day, que le dicen, güey, en la Primera Guerra Mundial, en la segunda no tanto, pero en la primera se murieron un vergo de australianos, güey. Pues murieron en Trípoli. Sí, ya lo hablamos en la Guerra Mundial, ¿no? O sea, como que... Tenemos uno de la Guerra de Trípoli, ¿no? Sí, de la batalla de Trípoli, que es así como los principales muertos eran neozelandeses y australianos. Sí. Pelearon contra los otomanos porque un serbio mató a un sí, austrohúngaro. Y esos cabrones así de ver canguros pasaron a morirse todos, güey. Y bueno, ya después hablaremos bien de todas las guerras del Japón, pero la cosa es que para 1944 los aliados habían tomado o eludido y neutralizado muchas de las bases estratégicas de Japón mediante desembarcos anfibios y bombarderos. Esto sumado a las pérdidas infligidas por los submarinos aliados en las rutas marítimas japonesas, que empezaron a estrangular la economía de Japón, socavando su capacidad para reabastecer al ejército. Hay una película muy buena que les recomiendo, que es Almirante Yamamoto, que habla sobre todo esto. Es muy buena y está muy sencilla. Y es como la respuesta japonesa a la película de Fuimos Héroes, me parece. Sí. Y también a la de Cartas desde Iwo Jima. Muy buenas las 3 películas. Sí. Que todo habla de esta parte. A principios de 1945, los Marines de Estados Unidos habían arrebatado el control de las islas de Ogasawara, en batallas como la batalla de Iwo Jima. Después asegurar el aeródromo de Saipan y Guam en verano de 1944. Y las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos llevaron a cabo una intensa campaña de bombardeos estratégicos con B-29 de Super Fortress durante todas las diversas ciudades japonesas en un esfuerzo por pulverizar la industria bélica de Japón y destruir su moral. El asalto de la operación Meeting House de Tokio del 9 al 10 de marzo provocó la muerte aproximadamente de 120,000 civiles. Y aproximadamente entre 350 y 500,000 civiles murieron en 67 ciudades japonesas como resultado de campaña de bombardeos incendiarios. No, pues, güey, se ardió todo Tokio, güey. Todo Tokio estaba en flamas, güey. Las bombas incendiarias son prohibidas. Se supone que estaban prohibidas desde el gran incendio de Tokio. De Tokio. ¿Por qué se incendió todo? Porque las casas todas eran de madera. Y de papel, cabrón. Y de papel. Y después los gringos dijeron como, bueno, utilicemos napalm en Vietnam una vez más. Pero eso ya es otra historia. A pesar de todos estos... simultáneamente estos ataques, las vitales operaciones de transporte costero a Japón se vieron gravemente obstaculizadas en un extenso minado aéreo por parte de la operación Starvation de los Estados Unidos. Pero, a pesar de todo esto, no lograron persuadir al ejército japonés a rendirse. No, a ver, si algo tienen los japoneses, recuerden, ellos, acuérdense que también se autodenominaban el Imperio Invencible, pero no porque fueran invencibles, sino porque su sentido del honor es tan poderoso que de verdad no se pueden rendir. Es preferible el suicidio y la muerte. Por eso tenemos a los kamikazes, ¿no? Por eso tenemos ya... Los tenían después de que mataron a 200,000 personas en Okinawa, incendiaron todo Tokio, perdieron toda la flota naval, hubo escasez total de combustible y alimentos. Los japoneses seguían peleando, güey. Ellos, güeyes, querían seguir peleando, güey. Así que Estados Unidos tomó la decisión de lanzar 2 armas nucleares en contra de las ciudades de Japón. Ya no se peleen, dicen. Hiroshima y Nagasaki. Ya no peleen. Estos bombardeos fueron el primer y único uso de armamento nuclear en combate. Estas 2 bombas mataron aproximadamente 120,000 personas en cuestión de segundos y otras tantas resultado de la radiación nuclear en las semanas, meses y años siguientes. Las bombas mataron a 140,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki a finales de 1945. No mames, güey. Después se firma el Acuerdo de Yalta, donde Estados Unidos y Reino Unido y la Unión Soviética acuerdan que la Unión Soviética estaría en guerra contra Japón dentro de los 3 meses posteriores a la derrota de Alemania en Europa. Esta guerra soviético-japonesa condujo a la caída de ocupación de Manchú en Japón. Los soviéticos ocuparon las islas de Sajalín en el sur y una amenaza real e inminente de una invasión soviética a las islas de origen japonés era totalmente inesperado. Eso fue un factor significativo para algunas de las partes internas en la decisión japonesa de rendirse a los Estados Unidos y obtener algo de protección. Pues sí, en lugar de enfrentar la invasión soviética simultánea
simultánea, así como la derrota por parte de Estados Unidos y sus aliados. Hubiéramos tenido anime soviético, hubiera estado verguísima. Del mismo modo, la superioridad numérica de los ejércitos soviéticos en Europa fue un factor de la decisión de Estados Unidos de demostrar el uso de armas atómicas en Japón. No, porque sí fue como de, no mames, güey, los soviéticos tienen 80 millones de soldados, güey. Sí. No, a ver, con la bomba atómica, obviamente después, con cifras que conocemos hoy en día, explican, o sea, es un rango entre 110,000 hasta 210,000 personas, güey. O sea, 210,000 personas ya se murieron en los años subsecuentes por todos los efectos secundarios de las bombas atómicas, güey. Sí. Justo cuando se dio la victoria aliada en Europa, estaba evolucionando la división de Alemania y Berlín y la división de Europa con la cortina de hierro para el inicio de la Guerra Fría. Sí. Tras ignorar las declaraciones de Potsdam, el Imperio japonés decidió rendirse y puso fin a la Segunda Guerra Mundial tras los bombardeos atómicos de Hiroshima banderita y Nagasaki. Banderita blanca, La declaración de guerra de la Unión Soviética y la posterior invasión de Manchuria y otros territorios. Y una discusión radial nacional del 15 de agosto, Hirohito anuncia la rendición del pueblo japonés mediante el Gyokun Hoso, ¿no? Que fue la transmisión del radio donde Hirohito dijo, el Japón se ha rendido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya llega el fin. Dice que no dice rendición, pero lo que implica con la famosa frase es, la guerra no se ha desarrollado necesariamente en favor a Japón. ¿Cuántas tropas perdió Japón, güey? Ahorita te digo. Lo que digo. Tras la guerra siguió un periodo conocido como el Japón ocupado, liderado en gran medida por el general estadounidense Douglas MacArthur para la revisión de la Constitución japonesa y de la democratización de la nación. Douglas MacArthur, güey, fue el que le dijo a no sé qué presidente como de, los chinos están agarrando mucho poder, bombardealos. Necesitamos bombardear China con armas nucleares y lo destituyeron, güey. Por loco, güey. Mira, dice que Japón perdió bajas militares, solo soldados japoneses, de 2.1 a 2.3 millones de muertos. Uy. O sea, en el frente del Pacífico, como en las islas como Sapián, Guadalcanal, Okinawa, Iwo y Jima, 1.5 millones. En el China y en sudeste asiático, 400,000. Con la Marina Imperial, o sea, hundimientos y batallas navales, 350,000. Y en el Ejército del Aire, incluyendo kamikazes, 4,000, güey, 4,000 kamikazes, güey. Exacto. Y si sumamos civiles, 3 millones. O sea, 5 millones de personas. No, o sea, ya en total, 3 millones de personas. 3 millones. O sea, civiles muertos entre 500,000 y 800,000 personas. 800,000 personas con un puñado de bombas. Bueno, el que quemaron Tokio y 2 bombas atómicas. Sí. No, imagínate, los rusos, imagínate. Los chinos perdieron 20 millones, güey. Y Estados Unidos perdió 416,000. Esos eran puros soldados, güey. Esos eran puros soldados. Y ya son un buen. Y ya. Ajá. La ocupación aliada, incluyendo la asistencia económica y política concurrente, continuó hasta 1952. Las fuerzas aliadas ordenaron a Japón abolir la Constitución Meiji e implementar la Constitución de Japón de 1946. Sí. Esta nueva constitución fue impuesta por Estados Unidos bajo la supervisión de Douglas MacArthur, y MacArthur incluyó el artículo 9 que convirtió a Japón en un país pacifista. Es decir, le quitaron a Japón la posibilidad de tener ejército. Sí. No, ya lo hablamos con el profe, que apenas ya van a tener otra vez ejército, porque acuérdense que ningún tratado internacional dura más de 80 años. 80 años. Entonces, tras la adopción de la Constitución de 1947, el imperio del Japón se disolvió y se convirtió simplemente en el Estado moderno de Japón. Decir, Japón. El Estado moderno liberal de Japón. Con la rendición formal previa, el territorio del imperio se redujo en gran medida al archipiélago japonés, principalmente las islas de Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Esto fue confirmado en el Tratado de San Francisco de 1941 con un tratado de paz sobre el Japón. Y ya las más pegaditas ya nos dieron las sí, les quitaron todos las de ultramar, güey. Todos los territorios de ultramar, así, fuera de sus tanto los territorios de ultramar, pero también todos los territorios insulares, así, de la tierra. Continentales. Todos se los quitaron. De 1945, las Islas Kuriles han pertenecido a la Unión Soviética, ahora Rusia. Japón adoptó un sistema político parlamentario y el papel del emperador se volvió simbólico. Las fuerzas de ocupación estadounidenses eran plenamente responsables de proteger a Japón ante las amenazas externas, es decir, la Unión Soviética. Japón solo contaba con una pequeña fuerza policial para la seguridad nacional y Japón estaba bajo control exclusivo de Estados Unidos. Esta fue la única vez de la historia de Japón que fue ocupado por una potencia extranjera. Pues si ustedes se preguntan, ¿qué dicen? Esa pendejada de... Pero a Japón le echaron 2 bombas nucleares y no andan de resentidos. ¿Y cómo se repararon? Sí, ajá, y tú, güey, cállate Estados Unidos los reparó, güey. Los hizo a su modo, güey. A su modo, güey. O sea, totalmente. Más tarde, el general Douglas MacArthur elogió al nuevo gobierno japonés que ayudó a establecer y al nuevo periodo japonés cuando estaba a punto de enviar a las fuerzas estadounidenses. Güey, hazme el puto favor. Les quedó bien chido, ¿eh? Bueno, me quedó bien chido. Ajá, exacto, me quedó bien chido.
donde, cuando estaba a punto de enviar las fuerzas estadounidenses a la guerra de Corea. El pueblo japonés desde la guerra ha experimentado la mayor reforma registrada en la historia moderna. Sí. Una voluntad encomiable y un afán de aprendizaje y una notable capacidad de comprensión de las cenizas dejadas por la guerra ha erigido en Japón un edificio consagrado a la supremacía de la libertad, la dignidad individual y el proceso subsiguiente que ha creado un nuevo gobierno totalmente representativo, comprometido con el avance de la moralidad política, la libertad de empresa económica y la justicia social. Político, económico, social, Japón está ahora a la altura de muchas naciones libres del mundo y no volverá a defraudar la confianza universal. Envié nuestras 4 divisiones de ocupación al frente de batalla de Corea sin la menor duda sobre el efecto del vacío que puede generar en Japón. Los resultados justificaron plenamente mi fe. No conozco nación más serena, ordenada y trabajadora, ni en la que se puedan albergar mayores esperanzas de un futuro a un servicio constructivo al avance de la humanidad. Dijo atentamente, Estados Unidos. Douglas MacArthur. Douglas MacArthur. Y el historiador John W. Dower dice, en retrospectiva, aparte del cuerpo de oficiales militares, la purga de sus puestos militaristas y ultranacionalistas llevadas a cabo durante la ocupación tuvo un impacto relativamente pequeño a la composición a largo plazo de hombres influyentes en los sectores públicos y privados. Sí. Inicialmente, la purga incorporó nuevos elementos a los partidos políticos. Esto se vio contrarrestado por el regreso de un gran número de políticos conservadores anteriormente purgados a la política nacional y local de principios de la década de 1950. En la burocracia, la purga fue insignificante desde el principio. En el sector económico, la purga de igual manera fue ligeramente disruptiva, afectando a menos de 1.600 personas distribuidas en 400 empresas. Donde quiera que se mire, los poderes del Japón de posguerra están llenos de hombres cuyo talento ya ha sido reconocido durante la guerra, que encontraron ese mismo talento valorado el Nuevo Japón. El Nuevo Japón. Y así, la muerte del Imperio Japonés. Ya si hablamos de Japón después, ya no será Imperio Japonés parte 5, Kiru. Ya, por favor. Ya será Japón parte 1 o algo así. Ya si quieren les podemos contar un poco sobre el milagro japonés y dónde sale Pikachu. Donde crece, pues güey, en los años 80 sí. Fue la segunda economía más grande del mundo, güey. Obviamente pues, superada nada más por los Estados Unidos, güey. Así podemos hablar sobre el sistema imperial de Keiretsu, donde justamente fue gracias al éxito de las Zaibatsu, que son las empresas japonesas que se surgieron, pero también cómo eso está creando un conflicto económico durísimo con los pobres japoneses. Pero, güey, o sea, tenemos que ver y tenemos que concluir que estuvo cabrón, güey. Estuvo cabrón, sí. No estaban en su tiempo. A lo mejor si hubieran surgido unos cientos de años antes, el Imperio japonés hubiera tomado bastante más territorio. Yo pronostico, creo que sí. ¿no? Yo creo que si Japón hubiera buscado una manera de mantenerse fuera de la guerra en contra de Estados Unidos... No, claro. Hubiera logrado todo. Yo creo que si se hubiera esperado tantito a que los soviéticos entraran totalmente en guerra con los alemanes y hubieran atacado a los soviéticos, posiblemente hubieran triunfado. Sí, pero justo les pegó el bicho del nacionalismo y ya saben que el nacionalismo lleva a los caminos más oscuros de la política. Así es. Sí, si usted ve cualquier político denesnable hablando y posicionándose del lado del nacionalismo, por lo general siempre va a terminar en posturas racistas, clasistas, xenófobas, etcétera. Así que bueno, mis estimados, por fin terminamos esta saga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes. Tenemos en esta saga del Imperio Japonés parte 4, Imperio Japonés en total. Mis conclusiones son de esta gran saga es que estuvo bien chingona. Estuvo bien chingona. Y fue un gran cierre. Qué bueno que lo platicamos. Qué bueno que lo platicamos, qué bueno que lo hicimos. Finalmente se les hizo. Y quiero agradecerle a todos ustedes por estar conscientes. Porque, güey, te juro que la cantidad de personas que se me ha acercado personalmente a decirme Imperio Japonés parte 4 es monumental. Sí. O sea, yo creo que se me han acercado al menos unas 100 personas a preguntarme dónde está el Imperio Japonés parte 4. Ajá. Te lo juro. No, neta. Te lo juro que sí. Que comenten. Comenten así, si ustedes fueron una de las personas que se me han acercado a decir. Desde el Imperio Japonés parte 3 al Imperio Japonés parte 4, se me han acercado. Un año, güey. Nos tardamos un año, güey. Pero yo creo que sí. No, un año. Bueno, decía 1 year cuando yo le piqué al video. O sea, a lo mejor un poquito más, pero más o menos. Para Kiru seguramente fueron como 6, güey. Dijo, ya, lo sintió eterno. Pero pues sí. Ojalá no nos tardemos un año en hacer la Segunda Guerra Mundial. No. Por favor, de regalo Navidad, ya les dimos el Imperio Japonés parte 4. Suscríbanse, píquenle en suscribirse para que podamos llegar a los 100,000. Para poder empezar ahora sí, con invitados increíbles, la Guerra Mundial
Parte 4, ya saben, ustedes cuando vayan en el tráfico y vean a su Tsuru de taxi favorito con la imagen y la bandera de la Armada Imperial Japonesa, se acordarán de nosotros porque es el único pinche lugar donde ven esa madre. Si supieran que es exactamente lo mismo que usar una suástica en el coche, la quitarían, pero bueno. Pero bueno, está bonita la bandera del sol naciente, güey. Sí. Está coqueta, güey, ya ni modo. De hecho, creo que todavía se utiliza en algunos portaaviones japoneses. No mames, neta. Sí. Ahorita les buscamos el dato. Pero sí, esa bandera y la de las confederados son las que usan. Sí, güey. No, pero la de los confederados no es de taxistas, güey. La de confederados es de microbuseros. Los microbuseros son los que utilizan la bandera confederada por alguna razón. Pero bueno, comenten que yo quiero hablar sobre la Guerra Civil Estadounidense. Acabo de ver una película de eso y me gustó bastante. Y ahora quiero hablar sobre la Guerra Civil Estadounidense. Entonces digan, hey, Guerra Civil Estadounidense. Y yo les diré, va. Así que bueno, mis estimados amigos, compañeros, camaradas, escuchas, radio escuchas, video escuchas, muchas gracias a todos por estar aquí en El Imperio Japonés, parte 4. Al fin terminamos esta serie, muy felices, muy contentos, gran capítulo, muy largo. Muy largo, pero bien, se lo merecían, se lo merecían. Y la verdad que preferimos mejor tomarnos nuestro tiempo y hacerlo largo a que nos faltaran cosas y ya sabes. Imperio Japonés, parte 6, madre, pues está bien. Y a ver, si tan saltamos varias cosas, porque van a decir, les faltaron las reformas económicas. Ay, qué hueva, güey. Vayan a escuchar. No, pero hasta que se murió el Imperio Japonés, cuando les pusieron las dos bombas atómicas, ahí se acabó el Imperio Japonés. Sí. Ya. Bueno, no, con la Constitución de 1946. 47. Así, exacto. Ya, cuando firmaron arriba del portaaviones, dijeron, ya se acabó. Ajá. Hirohito es una basura. Hirohito es una basura. Atentamente, Hirohito. Así, le hicieron firmar. ¿Sabes qué? Es como cuando tu perro se hace pipí y, güey, le agarran la cabeza gente ¿qué esto qué, güey? No se hace esto, güey. Así le pusieron en sus meados al pobre Hirohito. Decir, ya, cabrón, mira, güey, ya no hagas esas madres. Y ya dijo, bueno, está bien, se acabó el Imperio Japonés. Solamente viviremos en la parte de atrás de los taxis en México. A ver, si ustedes quieren decir, todavía existe la figura del emperador. O sea, sigue existiendo la figura del emperador, pero es totalmente simbólica. Ese güey no sirve de absolutamente nada y va a servir mucho menos porque acaba de subir una primera ministra totalmente ultraconservadora de derecha. De derecha, sí, exactamente. Entonces, pues vamos para lo mismo. Acuérdense que lo que le estamos diciendo del nacionalismo, pues regresa el nacionalismo en Japón, nacionalismo en Estados Unidos. Nacionalsocialismo. Y el nacionalismo en México, ojalá no llegue, pero ya está, porque México, patria y libertad. Güey, espérate, tengo que decir algo que me acaba de pasar en Threads, güey. O sea, porque estoy sorprendido que la cantidad de latinoamericanos que están defendiendo a los nacionalsocialistas, güey. Y es así como, güey, ¿por qué esas ideas están llegando aquí, güey? Y así, neta, parece que todos los nazis, güey, salieron de las coladeras a comentarme como de, es que no entiendes la ideología, es que eres un pro-judío. Entra a Yunque con nosotros. Ajá, exacto, güey. Es así como, es que no sé qué, se ve que nada más hablas desde la ignorancia para las personas que seguimos este tipo de pensamiento. Y yo, güey, regresen cuando daba pena ser nazi, güey. ¿Qué pedo? Por favor, o sea, cuando ustedes así decían como de, no mames, es que conocí a un compa que es como nazi, todos decían, deja de la no, pégale en la cara, güey. A los nazis se les golpea con el puño en la cara, güey. ¿Sí? Así que, Joana, me haces clip sobre esto. Hagan patria y golpeen un nazi. Hagan patria y golpeen un nazi, por favor. Sí, esa es la única persona que vale la pena golpear. Estamos en contra de la violencia, excepto si eres nazi. Excepto si eres un nazi. Ojalá ni modo, tu güey. mamá esté muy decepcionada de ti, güey. Y como dijo el profe Nico, si estás comiendo en una mesa de 10 personas y 3 son nazis y nadie dice nada, lo sentimos mucho, son 10 nazis en esa mesa. Exactamente. ¿No? Ojalá no nos censuren este capítulo por decir esas palabras altisonantes, pero bueno, con la coyuntura y en el mundo en el que vivimos tan posmoderno, pues ya a lo mejor tú eres un nazi. No lo seas, escucha la voz de la razón, estudia historia para que sepas los errores que hemos cometido. Lee Minecraft. Lee Minecraft. Lee Minecraft, ya con eso, y vas a ver que tú no entras en esa ideología. Si hablas español, no entras en esa ideología. Sí, a menos que digas, viva Franco. Sí, hay muchos de esos, güey. Sí, hay muchos de esos. Pero amigos, acuérdense que los queremos mucho. Feliz Navidad, Merry Christmas para todos ustedes. Jingle Bell, Jingle Motherfuckers. Denle un abrazo a sus familiares. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay imperio japonés si no hay ustedes chingándonos en los comentarios para que les contemos historia. Y no hay historia si no hay un güey. Adiós, tontos.
Así no vamos a empezar el capítulo más exitoso de que vamos a tener este año, güey. Definitivamente no. Me rehúso, güey. Claro que sí, güey. Salieron de San Isidro.